Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Ahí vamos acomodando ahora sí la cámara para que nos veamos. Sean ustedes bienvenidos porque hoy ha llegado el día. Vuelve la selección Colombia femenina y qué mejor manera de recibirlos aquí en Criterium Deportes y más que con esta inauguración, con esta bienvenida a la Copa Oro y enfrentándonos a un país vecino, a un país hermano, a un país mundialista, como lo es esta selección de Panamá que hace acto de presencia en la Copa Oro y que se ha metido tras unas interesantes series de resultados que le han permitido clasificar. Pero antes de eso, le queremos dar también la bienvenida, que ya está ahí pendiente a conectarse, a Juan Sebastián Gallego, nuestro narrador en la noche de hoy, para darle la bienvenida a Juan Sebastián. Y una expectativa previa, comentar un poco de eso, Juan Sebastián, de lo que será este Panamá-Colombia, debut de Colombia en nuestra selección en la Copa Oro. Bienvenido, Sebastián. Sebas, pero con el micrófono prendido, porfa, que es que si no nos escuchamos. Ahí Gracias. está mejor. No, ahí está mejor, ahí está mejor. Buena tarde, y sigo diciendo con las buenas tardes. Buenas noches, Fabricio, para usted, para la gente que se conecta a través de Criterium Deportes y más. Espero que les guste esta nueva transmisión, ahí con la camarita y viéndonos a nosotros, y expectantes de lo que se pueda venir en este partido, en este debut de la Copa Oro para la selección colombiana. Enfrenta a un duro rival, hizo las cosas muy bien en el Mundial pasado en Australia y Nueva Zelanda. Hablamos de Panamá. Su grupo no fue nada fácil, ¿no? Y más para una selección que está llevando un proceso bastante bueno. Ya lo vamos a hablar con Luisa, lo vamos a hablar con Ángela. Y usted también, Fabricio, va a tener un poco más de información sobre estas dos selecciones. Y si hablamos de Colombia, pues bueno, las cosas y los hitos que vamos alcanzando hablan por sí solos. La mejor participación de Colombia en un mundial ha sido la pasada. Grandes jugadoras que van resurgiendo, que van naciendo del fútbol colombiano, que van a grandes equipos y grandes ligas, como lo es el caso, la última es Mayra Ramírez, hablamos de Linda Caicedo, Catalina Usme, que se va del torneo local y llega a México. Bueno, en fin, y México que no se queda atrás, ¿no? Que tiene una gran liga, que trae campeonas del mundo, como lo es Jenny Hermoso en Tigres. Entonces, vamos a ir analizando todo esto en estos 21 minutos que nos quedan antes del partido. ¿Y qué se puede esperar de este partido? Mucho roce. Ya hay dos antecedentes de este partido. Los dos han sido en territorio colombiano, en el Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Santiago de Cali. Y uno lo ganó Colombia 2-0, el otro creo que fue un poco más tranquilo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar allí. No lo transmitimos por cuestiones de derecho, pero pudimos observar a una Colombia un poco más relajada, porque ya había ganado el primer partido, porque no quería arriesgar mucho más de lo que ya había arriesgado en el anterior partido. Recordemos que eso era previo al campeonato del mundo. Si no estoy mal, creo que es el último partido o uno de los últimos partidos que ellos tienen Sí, aquí señor. Que de fue el de la preparación al mundial. despedida, claro está. Y que Exacto. recuerdo que fue Después como ya un tuvimos 1-0. el de Irlanda y el de China, si no estoy mal, algo así. Sí, señor. China sí fue un rival asiático, y después tuvimos a Irlanda que pasó lo que pasó, se pelearon, dijeron que estaban entrando muy duro a las colombianas y pues por ende se acabó el partido y no se concluyó como ellas querían, como los dos equipos querían. Entonces veremos un partido bastante luchado. Se conocen varias jugadoras, ya han disputado, lo dijimos, encuentros entre ambas selecciones, pero también ha habido jugadoras panameñas que estuvieron y están en nuestra liga. Entonces se conoce y conoce un poco también cómo se desarrolla el juego de las colombianas. Fabricio. También, y ahí dándole y preparándonos para lo que va a ser un partido interesante, esta selección de Panamá, para hablarnos y referirnos un poco a la parte más táctica, en el Mundial la recordamos con ese bloque sólido defensivo, 5 jugadoras atrás, siempre enganchaba con 3 centrocampistas y adelante siempre tenía 2 jugadoras de delantera o una que tiraba por banda y que terminaba, digamos, apoyando más a la delantero centro. Este es un caso similar, porque aquí ya tenemos la alineación del cuadro panameño, del cuadro del Istmo. La vamos a dar más en unos instantes, ya cuando nos preparemos y cuando ya se preparen Ángela y Luisa a ingresar. Pero cabe destacar, y revisando nombres,
Hay dos nombres claves, bueno, tres nombres claves en lo que va a ser esta selección Panamá. El primero, Janet Bailey, que la recordamos de un muy buen mundial, más allá de que, bueno, Panamá se fue en la fase de grupos y demás, pero para hacer su primera participación, la arquera panameña lo hizo con gran luz y lo hizo de gran manera, prevaleciendo como una de las mejores de la saga defensiva del cuadro panameño. Tenemos el caso de Wendy Natis, vieja conocida aquí por los lares de Criterium, que estuvo 2 temporadas en América de Cali, ahora está en el Bahía, equipo perteneciente al Citigroup en el territorio brasileño. Y una jugadora que también pasó por Liga Colombiana, que la referenciamos mucho, aunque fue más efímero su paso, como lo es Marta Cox, que la recordamos por ese impresionante gol en la Copa del Mundo de tiro libre, que fue un antes y un después, un parteaguas, como dirían popularmente, del fútbol femenino en la historia de Panamá, y que se ha encargado hoy, precisamente en lo que es conocido como los Cholos de Tijuana, el Club Tijuana, de ser una de las comandantes del ataque del cuadro mexicano, y que estas tres personajes van a ser lo clave y lo interesante de este conjunto de Panamá, dirigido por un hombre al que le han dado la confianza, por así diríamos popularmente, Juan Sebastián, le han dado las llaves de la nave panameña, como lo es Nacho Quintana, Ignacio Quintana, el mexicano, que llevó y ha hecho una serie de logros que podrían denominarse hitos para esta selección panameña, donde le dio más continuidad al fútbol, la selección Panamá empezó a disputar más partidos, hubo mayor frecuencia en el ritmo de juego, en la idea futbolística, y también además de eso, pues la clasificación al Mundial que por primera vez en la historia Panamá se logró colar a la Copa del Mundo 2023 y ya retrayéndonos a la Copa Oro, tuvo una participación destacada en las eliminatorias previas, compartió grupo Juan Sebastián contra Guatemala y contra Jamaica, de los cuales jugó 4 partidos, ganó 2, empató 1, perdió 1, 7 puntos de 12 posibles para un buen rendimiento para el cuadro panameño, recordando que en estas clasificatorias a la Copa Oro se dividieron en grupos, considerando que la CONCACAF es una confederación muchísimo más amplia que la Conmebol, que son 10 cupos, en la CONCACAF ya van rozando los 25 o 30 cupos entre las naciones Fabricio, caribeñas. Sí, Juan Sebastián. hagamos la aclaración, ¿no? Amplio en el sentido de que hay muchos países, Exacto. porque la verdad Sudamérica ampliamente creo que ganaría el territorio, de pronto no tanto con, con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que es la mayor parte de la CONCACAF, pero sí hay muchas islitas e islas americanas y Samoa, perdón, no, Samoa está del otro lado. No, las Islas Vírgenes. República Dominicana, todo esto son pequeños países también, Belice, bueno, en fin, que constituyen la CONCACAF y que por pequeños países pues superan ampliamente a la Conmebol. Y lo dicho, Juan Sebastián, en este caso, pues compartió grupo con Guatemala, con Jamaica, y logró clasificarse de muy buena manera, teniendo la posibilidad, claro está, de asegurarse el tiquete de manera tranquila, cómoda, sin sufrir mucho, ganándole, según aquí, lo que tenemos aquí en nuestro tintero, teniendo una victoria 3-0 contra Panamá, donde hay una de las jugadoras que también quiero referenciar, que es la vamos a llamar por su nombre anglosajón, Riley Tanner, pero que tiene nombre también en español, es Paola Riley Tanner. Entonces, la panameño-estadounidense, que se ha convertido en una de las piezas claves de ese recambio generacional que ha llegado en la Federación Panameña. Bueno, recordábamos, perdió con el conjunto de Guatemala, luego remontó el pasado 25 de octubre contra Jamaica un 2-1, y se clasificó con el empate contra el equipo de las Reggae Girls, Jamaica, que recordamos también fue al Mundial, es un equipo bastante complejo y que de cierta manera lograrle la victoria, clasificar como líder de su zona por encima de un equipo como que nosotros lo vivimos en la Copa del Mundo, Juan Sebastián, como eran las Reggae Girls, que es un equipo bastante aguerrido defensivamente y bastante complejo. Con ese panorama, Juan Sebastián, llega Panamá a esta Copa Oro para este debut con la Selección Colombia, y escucho algún comentario previo porque ya tenemos ya aquí listas las alineaciones antes de ir con ellas, Juan Sebastián. Nada, yo la verdad destaco mucho el trabajo que ha hecho Panamá en los últimos años con el fútbol femenino. Lo que usted decía, no solamente es la selección que tiene jugadoras experimentadas, bastante experimentadas, ya lo contaba usted en ese resumen que hizo de qué viene haciendo,
cómo llega a esta Copa Oro y el recambio generacional que ha tenido. Entonces, lo vemos bastante claro, digamos, a ver, en lo que ha hecho, en los resultados que ha obtenido y que hay que seguirle dando también la confianza al técnico. Entonces, no, yo creo que poco más puedo añadirle a lo que usted dijo. Si quiere, vamos de una vez con la alineación de los locales, que en este caso de las locales más bien, que es Panamá. Así es, Juan Sebastián. Mire, va formando de la siguiente manera. Con Janet Bailey, la número 12 en la portería. Aquí armando, porque ustedes no me ven aquí en pantalla, pero yo estoy aquí armando como digamos la táctica, el tablerito para guiarme a lo largo del partido. Línea de 5. 5 defensoras tiene la saga panameña, con Catherine Castillo, la número 4 por banda izquierda. Rebeca Espinosa, Yomaira Pinzón y Wendy Natis, ese tridente defensivo central. Y por banda derecha, la número 2, Hilary Jaén, que la recordamos en la Copa del Mundo, fue la que se intercalaba con Wendy Natis cuando una tocaba ser central, luego le tocaba ser lateral y cumplían ese rol de apoyarse e intercambiarse. Más adelante, como pivote, está la número 8, Shiandra González, acompañada por dos jugadoras de corte creativo, como lo son Marta Cox con la número 10 y la jugadora Carmen Montenegro con la número 14. Y en punta tenemos dos delanteras, una más orientada hacia la banda derecha, como lo es Natalia Mills, que su posición natural es de extremo por banda derecha, que va a estar acompañando en la delantera a la número 17, Kenia Rangel, que como dato no menor es una de las, digamos, delanteras consumadas de selección panameña, delantera de la Alajuelense, que ya el día de hoy, si todo lo permite, llegaría a su 10ª internacionalidad con la selección panameña, con el equipo del Istmo, todas dirigidas por el técnico mexicano Ignacio Nacho Quintana, Juan Sebastián. Yo no sé, yo aquí tengo 4-2-3-1 para Panamá. De pronto puede ser así. O puede ser ese 5 que se arma, no sé. La verdad esperemos a ver qué sucede. Me queda también la duda en cuanto a la formación de Colombia, porque no está muy clara la delantera o si es que va a jugar con dos, con Pavi y con Catalina Usme. Ya Podría vamos ser a eso. hablar de la selección Colombia precisamente. Yo por ahora le voy a adelantar mi especulación. Es un arbolito de Navidad. Un arbolito de Navidad, ¿esa? Sí, señor. Pero bueno, ¿le parece si vamos con la selección Colombia? Destripamos lo que es la titular Perfecto. de la selección Colombia. En el arco, Natalia Giraldo, la guardameta de América de Cali. Línea de 4 con Carolina Arias por banda derecha. Daniela Arias, la jugadora del Corinthians de Brasil, de las Bravas del fútbol brasileño. Yorelín Carabalí, la jugadora del Brighton de Inglaterra con el 19. Manuela Vanegas con la banda izquierda con la número 2. Adelante, 3 centrocampistas, es como lo tengo yo aquí armado. Lorena Bedoya con la 5, Daniela Montoya con la 6 y la jugadora de origen vallecaucano, Ilana Izquierdo, con la número 13. Más adelante, como doble media punta, Marcela Restrepo con la número 8 y Manuela Pavi con la número 15. Y en punta, como no sabríamos decirlo si delantera centro o falsa delantera, falsa 9, Catalina Usme, la máxima goleadora histórica de la selección Colombia, dirigidas por el señor Ángelo Marsiglia. Es que sabe qué es lo que pasa además, Fabricio, a ver, no pocas veces, pero últimamente hemos visto pocas veces a Catalina Usme como delantera. O sea, casi que es cuando la utilizan de emergencia, porque no hay más. Eso es lo que me causa curiosidad, como que no es que ya arranque normalmente o no es que nunca la hayamos visto, sino que raro. A ver, Catalina juega casi siempre en los últimos partidos de 10. Entonces eso es lo que me tiene pensando. De pronto pueden alternarse, ¿no? Pavi y Catalina Usme pueden jugar una detrás de la otra, pueden hacer eso. No sé a usted que le gusta tanto la táctica, Señor. podría también estar pensando en su cabeza qué es lo que puede hacer Ángelo Marsiglia, o qué es lo que tiene en su cabeza más bien para plantear en el compromiso Ángelo Marsiglia. Veremos qué sucede cuando está todavía el sol brillando, ¿no? Claro. En el Snapdragon Stadium. Es que, señor, recordamos para la gente que se nos está conectando, el Snapdragon Stadium queda en San Diego, Estados Unidos, California. Ay, se me cae el micrófono. Pero la cuestión con San Diego es que es el límite con Tijuana y la diferencia horaria son de 3 horas con lo que es Colombia. Es decir, en este momento aquí en Colombia son las 4 de la 7 tarde. de la tarde, 7 de la noche, ya son las 4:20 de la tarde. Lo Ah, cual no.
vamos a tener una atardecer espectacular para lo que va a ser este marco entre Panamá y Colombia. Pero retomando con lo que usted me decía, eh, la cuestión aquí yo creo que va a ser lo siguiente. Vamos a ver un bloque de tres, digamos así, todas en línea con Lorena y Daniela. Y Leana creo que va a ser la jugadora que más dinamismo le va a aportar por su juventud, porque es una jugadora que la hemos visto más que todo aquí en Selección Valle, porque recordemos, ya sale del equipo Atlas Carolina Pineda y logra, digamos, encalarse poco a poco en la dinámica de fútbol, termina yendo a la Liga de los Estados Unidos, al fútbol no profesional, sino al universitario, a buscar una buena oportunidad tanto en la educación como en el deporte. Y en ese sentido, Ilana cumple una función de mayor, lo que diríamos aquí popularmente, de un 8, que sube, baja, se puede tirar a una banda a apoyar, se puede tirar a la otra a apoyar y darle más dinamismo a una Daniela, que es la centrocampista mixta de esta línea de centrocampistas, y Lorena, que va a dedicarse al corte, al quite de la pelota y al reinicio del juego. Eso que permitiría, en palabras más sencillas, que Marcela y Manuela se vayan a las bandas como extremo. Porque si mi memoria no me falla, Juan Sebastián, cuando Manuela en la primera etapa con el Deportivo Cali, más allá de jugar de media punta, solía a veces mucho intercalarse con Linda, haciendo que Linda se tirara al centro, Linda Caicedo, y Manuela se fuera a la derecha a acomodarse o en su defecto a la izquierda para dar ese dinamismo que tenía ese equipo Deportivo Cali 2021. Y Marcela, que con Atlético Nacional en la última Libertadores y en la Liga Femenina le hemos visto muy arrancando por banda izquierda o por banda derecha, siendo un elemento más como extremo. Algo que, digamos, cuando estuvo en el fútbol español la habíamos mucho más retrasada en su posición. Y comentamos lo que usted decía, Juan Sebastián, con Catalina. Que Catalina ya no es la Catalina tan goleadora, tan productiva de su primera etapa en la selección, que era la que siempre era la encargada de hacer los goles, de sacar, salvar la papeleta, sino que es una Catalina mucho más asociativa y que ahora ya no maneja un ritmo en la liga colombiana que podemos decir, sin mayor molestia, no se vaya a ofender la gente en los comentarios, pero hay que admitirlo, el ritmo de la liga colombiana es lento, tanto en el masculino como en el femenino. Se juega un fútbol muy pasivo, muy tranquilo. Pero llega a la Liga Mexicana Catalina Usme, donde ya es más activo, donde ya aquí vienen las caballotas, vemos a jugadoras como Jennifer Hermoso, son jugadoras que son campeonas del mundo y que empiezan a dar lo mejor de sí también para darle mayor impacto a la Liga Femenina. Juan Sebastián, antes de ir con usted, de escuchar su comentario sobre esta selección Colombia, nos escribe Julio César González Paz, vamos mi Colombia, que gana, saludos desde Suiza. El saludo ya, cuando ya es madrugada, casi trasnoche en Europa. Juan Sebastián, escucho sus comentarios de esta selección Colombia cuando ya empiezan a salir las escuadras al campo. 2 de la mañana, ¿no? Bastante tarde, pero bueno. Ahí saludos a Julio César, también a Rodrigo Rodríguez, que se manda link. No sé de qué está hablando, si el link del partido. Nos queda difícil, no podemos transmitir por acá, pero bueno. Y hablando de la selección Colombia, yo espero mucho de esta selección, ¿sabe? Ya creo que ha llegado el punto, Fabricio, de consagrar lo que se ha venido creando, por lo que se ha venido trabajando. Sí, muy bonito quedar o hacer una muy buena participación en un mundial, muy bacano llegar a la final de una Copa América y perderla con un Brasil al que se le pudo ganar. Recordemos eso también. Y creo que es el momento de aterrizar todo esto, de lograr un título que certifique el gran trabajo que ha venido haciendo Colombia. Veremos. A ver, es que me mandaron. No, pensé que era algo. Me están escribiendo acá de un equipo femenino, pensé que era algo de este partido. Ya están en los himnos. Por ahora es Colombia el que inicia entonando el himno nacional. Veremos entonces qué puede suceder. Yo, la verdad, espero y lo dije al principio, mucho de este equipo colombiano. Le faltan figuras, inclusive a esa selección tricolor. El caso de Lacey Santos creo que es importante. El caso de Mayra Ramírez, que es la titular en punta. Yo creo que por eso también está improvisando Aymar Siglia, porque no tiene una delantera neta. O bueno, no así, sino más bien... Más allá de Catalina, que era neta, pero ahora por las necesidades es más una segunda delantera, una media punta. Exacto. Y no estaba tan exigida, perdón, iba a decir Manuela, porque la veía en pantalla. Catalina, ¿no? En su puesto ya. Hagan de cuenta
y creo, no, me parece horrible la comparación, pues compararlo con el fútbol masculino, pero por ejemplo, un Teo Gutiérrez o un Dorlan Pavón o uno de estos jugadores o un Macalister Silva, que no corre extremadamente la cancha, no tiene un despliegue físico tan grande, pero que entrega buenos pases, que da dinámica de juego, que son asistencias cada vez que hace, que entrega el balón a una compañera. Entonces, creo que es más bien eso. En este caso, pues podremos ver otro planteamiento táctico por parte de Ángelo Marsiglia, pero ya veremos qué es lo que sucede. Aquí por lo pronto la transmisión nos entrega 4-3-3, la formación de Panamá, Mauricio. Creo que va Y a ya, ser básicamente interesante. eso es lo que pienso. Va a ser interesante, más por la situación que se nos va a tener con Panamá, que es un equipo que va a ser con mucha velocidad en las bandas y que va a tener mucho apoyo de jugadores con bastante fortaleza física. Pues lo dicho, como Yomaira, como Shrianda, como la misma Wendy, que va a estar ahí dándole ese empuje y ese apoyo al cuadro panameño, que va a estar, según la transmisión oficial, tirada por banda izquierda, el rol que lo cumple más en la selección Panamá y en ocasionales partidos con América y ahora con el Bahía de la liga brasileña. Sí, veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que sucede en este partido. Katia García, ¿no? De México, va a ser la central, Fabricio. Así es, señor, para lo que será el arranque de esta Copa Oro, Panamá queda con su uniforme tradicional, su clásico uniforme rojo con visos de azul, y por su parte, la selección Colombia queda con ese uniforme que ha sido emblema, que nos invita a soñar, que es inspirado en el Caño Cristales, ese uniforme color, diríamos principalmente morado, pero que tiene visos de amarillo, que tiene visos multicolor y que le trae buenos recuerdos a los seguidores de la selección Colombia femenina. Recordando también, Juan Sebastián, que vamos a tener VAR. Aquí vamos a estar con el VAR, a diferencia de otros torneos de otras confederaciones, de donde se esperan a la final, a la semifinal para ponerlo. No, aquí es desde el primer partido, ya hay VAR y aquí podemos revisarlo, tener el tiempo de procesar todo lo que está pasando en el estadio Snapdragon. En este partido, Fabricio, no se indica, bueno, no sé por qué Daniela Montoya ahí no sale con fotico, no se indica en el altoparlante qué es lo que se señala en caso de ver el VAR o algo así. Es algo que se ha implementado, pero no hay expresa autorización de la CONCACAF. Si bien algunas confederaciones, sobre todo la Liga Mexicana y la Liga Estadounidense, ya están empezando a implementar el tema de que se tiene que comunicar la decisión de lo que se ha revisado en el VAR al público por los altoparlantes, por ahora se está analizando. Probablemente puede que, según los estatutos de la CONCACAF, diga se pueda aprobar a futuro, pero por ahora arrancaríamos sin eso el torneo. Perfecto, Fabricio. Bueno, ya últimas arengas, comentarios porque usted dijo, bueno, habló de Colombia, habló de Panamá, pero no dijo qué pensaba del partido, qué podría realmente suceder en ese partido para usted. Mire, Juan Sebastián, mientras ya ahorita ya nos dice producción que están próximas a ingresar nuestras compañeras, yo creo que Colombia vamos a ver un equipo similar en la idea de cómo vino al Mundial pasado, es decir, un equipo con buen toque de balón, que no se va a complicar tampoco si no puede tocar y empezar a hacer su buen juego de rutina. Y me parece interesante la propuesta que nos trae Panamá, que digamos baja un poquito, desfragmenta ese estilo rocoso, sólido defensivamente para darle mayor amplitud y velocidad por las bandas. Así que estaremos pendientes. Creo que va a ser un partido donde el trámite, Panamá va a esperar mucho a la selección Colombia, le va a tirar la pelota y va a aguantar lo que le pueda proponer esta selección Colombia dirigida por el técnico Ángelo Marsiglia. Bueno, ahí a la producción de una vez que tiene la coordina, porque el partido acaba de iniciar en el Snapdragon Stadium. Perfecto, ahí el remix, pero el partido acaba de iniciar. La central mexicana dice que el partido entre Colombia y Panamá, Panamá y Colombia acaba de iniciar. Fecha número 1 del grupo, de la fase de grupos, más bien, entre Colombia y Panamá. Falta sobre la número 5 de Colombia. Hablamos de Lorena Bedoya, que cae en el suelo tras el derribo de la número 17, Kenia Rangel. Va a cobrar
Yorelín Carabalí, número 19 en su espalda. Campo de Colombia. Tenemos ya el primer minuto de juego, tocando en corto, bien para Daniela Montoya. Jugaba y descargaba para Marcela Restrepo. Ahí le damos la bienvenida a Ángela Guzmán, tocando Yorelín Carabalí, descargando para Daniela Arias, la número 3. Tiene el tiempo, Ángela, la saludamos, bienvenida a la transmisión de Criterium Deportes y más. Opiniones de ese partido rápidamente y ya iremos agregándola a la discusión de este partido entre Colombia y Panamá. No, pero ahí tenemos problemas con el audio. Ángela. Sí, sí. Listo, listo, perfecto. Ahí vamos a solucionar. Jugando Vanegas, Manuela descargando la lateral por izquierda que tiene el conjunto colombiano. Tocando bien para Daniela Arias. Jugando ahora la pelota Lorena Bedoya descargando para Yorelín Carabalí. Va saliendo la número 19. Vemos ahí cómo se forma la línea de 3 cuando Colombia tiene el balón. Mete el centro Yorelín. ¿Para quién? Va arrancando la número 15. Jugando Manuela Paví. Descargando bien para Manuela Vanegas. Levanta la cabeza. Mete el centro. Pierna zurda. Cabeza. Llama atención. El balón que se va desviado por parte de la número, creo que era la número 17, no, la número 13, Ilana Izquierdo, que esa vez no fue con el pie, sino con la cabeza, con el frontal, su cráneo la mandaba desviado por el palo derecho de Yenith Bailey. 0-0 con en sus pantallas, tenemos ya 2 minutos y medio. Ahora sí, Ángela, cuéntame. Ahora sí, ¿ya me escuchan bien? Bueno, un placer estar acá con ustedes nuevamente. Bueno, es que hablando... tiene los audífonos de streamer y todo, ¿no? De gamer, supuestamente. Estamos con nivel. Bueno, un placer estar por acá con ustedes, hablando de fútbol femenino y apoyando nuevamente a la Selección Colombia en este 2024. En esta Copa Oro esperamos que pueda ser una gran participación y seguro va a ser un partido bastante interesante. Pelota que viene recuperando Ilana Izquierdo, mete el cambio de frente, jugando bien para Manuela Pavila, para con gran calidad, pierna derecha, el balón filtrado para Manuela Vanegas, rechazaba como venía ahí la número 16 Rebeca Espinosa, la manda al saque lateral, por ahí venimos también a Marta Cox, el balón que se va al saque de banda, reposición entonces Manuel a favor de Colombia, último cuarto de cancha, metiendo el pase, filtrado, jugando por ahí Catalina Usme, no podía conectarse con la pelota, de nuevo Izquierdo, juega para Manuela Vanegas, pase largo que no esperaba Manuela Paví, sin embargo logra mantener la posesión para el equipo colombiano. Catalina Usme mete el pase, bien filtrado, atención con Manuela Paví, se mete al área, metía el remate, por poco, la número 8 Marcela Restrepo, se metía al área, nadie la referenciaba, el remate por fuera de nuevo, avisa Colombia, ha tenido 2 oportunidades en menos de 5 minutos y ataca bien, tocando y tocando el equipo colombiano, no deja salir, no deja respirar a las canaleras, juega rápidamente, tocando ahora, Yamira Pinzón mete el pelotazo buscando a Marta Cox, no podía conseguirlo, ahora sí, la para de pecho, jugando la número 10, bien la carga lícita completamente por parte de Manuela Vanegas, el balón que se va desviado al saque lateral, se acerca el izquierdo, vemos a Manuela Vanegas, manos arriba para ella, juega en corto, atención con Lorena Bedoya, la marca asfixiante de la número 17, Kenia Rangel, la manda al saque lateral, hay reposición manual, veremos si es defensivo o ofensivo, no me quedó muy claro si era para Colombia, sí, para Colombia, Manuela Vanegas, toca en corto, jugando Daniela Arias, Miguel Ordóñez, dice en sintonía con Criterium, excelente transmisión, siguiéndolos desde Cali, bueno, ya en Suiza y en Cali, vamos acumulando países ahí en la transmisión a la gente que nos sigue, Daniela Montoya, la marca bien por parte de la número... No la referenciaba bien por ahí, jugando ahora Xiandra González, descargando ahora para Yorelín Carabalí, mete el pelotazo, jugando para Manuela Paví, se conocen del Deportivo Cali, juega Paví, elude a una rival, se mete el área Paví, por un lado, por el otro, remataba suavemente el balón que se va a los pies, con los huellos naranjas de la guardameta Yenith Bailey. Ya Ángela, ahí cortico que ya que nos da el tiempo, porque Colombia ataca y ataca. Pero ya vimos y tuvimos la oportunidad de ver a Colombia frente a Panamá en el Estadio Pascual Guerrero. ¿Es lo mismo? ¿Podemos divisar lo mismo? Porque estamos hablando eso con Fabricio antes de la transmisión, pero ¿podrían ser los mismos, bueno, no son los mismos equipos, pero un poco el mismo juego o es algo completamente diferente? Pues es que Panamá es un rival bastante, diría yo que impredecible. Es un rival
que en cada juego te puede brindar algo diferente de acuerdo también a lo que le pueda brindar la selección Colombia. Ya vimos en el Pascual algo un poco defensivo por parte de ellas, pero creo que también por momentos tienen algunas intenciones ofensivas bastante interesantes. Así que por el momento estamos notando que Colombia es quien está teniendo la batuta, está teniendo la posesión de la pelota y está ampliando bastante bien el terreno de juego, pero esperemos a ver si será el mismo partido o puede que con el cambio de algunas jugadoras también existan algunas variantes durante este compromiso. Metiendo el pelotazo, muchísimas gracias Ángela, metiendo el pelotazo Marta Cox, descargando para la número 4, aparece por ahí Catherine Castillo, metida el centro, antes había una jugada rara, ¿no? Quería Manuela Pavón meterse al área, la sacaba una defensa de Panamá y la central de México pitó saque desde la portería, me pareció exótico porque era muy clara. Ahora hay saque de esquina, pero a favor de la selección panameña, se cobra del sector de occidental, suroccidental, ¿no? En este caso. Primer córner en el partido, primero para el equipo del Istmo. Va a cobrar la Kenia Rangel, la número 17. Las cámaras siempre en la número 10 de Panamá. Hablamos de Marta Cox, no por nada. Tienen ahí fijada. Mete el centro, balón al primer palo. Es Marta Cox, la que recibía el remate, el balón, metía el remate. Se iba muy abierto, parecía un centro como llovido. Al final resultó siendo un remate a portería sin peligro para la portera Natalia Giraldo, marcada con el número 1, Ángelo Marsiglia. En pantalla, Fabricio, impresiones de estos 7 minutos, de lo que va de este primer partido de Colombia en la Copa Oro. Por ahora, una Colombia que sigue estudiando a Panamá, sabe, me parece que trata un poquito de enarbolar la idea de juego, le cuesta, porque no tiene la suficiente claridad un poco en articular con Manuela, con Marcela, que digamos son las encargadas de conectar ese centro del campo con Catalina, que es la centrodelantera en el papel. Pero siento que poco a poco empieza a engranar esa dinámica que veíamos previo al Mundial y con los amistosos que vinieron después, que vimos con Estados Unidos. Pero hay algo que me llama la atención y creo que a la gente que nos está sintonizando en Criterio Mangela, y voy con usted, es la inclusión de Ilana Izquierdo, jugadora que referenciamos, fue selección Valle, salió del equipo Atlas CP. ¿Y qué podríamos describir de esta pieza? Hablamos con José Sebastián, que era una jugadora que puede darle dinamismo y velocidad al equipo. Pero usted que digamos está más allá, tiene un poquito más de conocimiento de causa de la jugadora, ¿qué nos podría describir de la número 13? De hoy la sorpresa, diríamos, en el once inicial de Marsiglia. Diría que es una sorpresa bastante grata. Cuando Ilana estuvo en Selección Valle fue una inclusión bastante interesante y le dio al equipo mucha movilidad. Y creo que eso ha fortalecido muchísimo más a la jugadora. ¿Por qué? Porque tuvo ese proceso de Selección Valle, ha tenido ese proceso de Selección Colombia y ahora estando en la mayor, también ha potenciado desde Estados Unidos su fútbol. Es decir, no está jugando tan retrasada como lo hacía en algunos momentos cuando inició su carrera, sino que ahora es una volante un poco más suelta. Podríamos decir que tira a ser una volante 8, una volante mixta, que siempre está dispuesta a defender, pero que está aún más dispuesta a poder ayudar en el ataque, y creo que eso es lo que hemos visto en estos primeros minutos de compromiso con la inclusión de Ilana. Hemos podido ver un equipo un poco más dinámico y con mucha más intensidad. De hecho, la que ganaba por ahí era Ilana Izquierdo, mete el pase atrás para Yorelín Carabalí, descargando en nadie, aparecía Rebeca Espinosa. Esta es Marta Cox, su cabellera bien particular, jugando atrás, balón de nuevo para Espinosa, descargando ahora para Yomira Pinzón, mete el pelotazo buscando a la número 11, hablamos de Natalia Mills. Juega ahora Ilana, toca Colombia, pase filtrado, recupera ahora Colombia, balón para Manuela Paví, mete el pelotazo, venía atajando bien, se lanzaba la primera intervención por parte de Bailey, la número 2 en su espalda, y ahí saque de esquina, se enoja, ¿no? Está, no sé si preocupada, no sé la cara de qué era por parte de Jenice Bailey. Decía como, hay que estar, no sé cómo hablan las panameñas, ¿no? Pero hay que estar más atentas, no dejar rematar tan fácil y sin libre de marca a Paví. Ya me va a referenciar el tiro de esquina Fabricio, jugando ahora, tocando bien Marcela, descargando para Manuela Paví, metía el centro, viene el remate por parte de Daniela Arias, no lograba conectar porque se interponía en la defensa panameña, jugando atrás, balón ahora de Marcela Restrepo, metía el centro, balón para Daniela Arias, la busca, jugaba de nuevo Bailey, uy, Yorelín la mandaba a la fila 58 de la tribuna norte, no podía conectar bien ese remate sin portera, ¿no?
despejar la Rebeca Espinosa entre Daniela Arias y Manuela Vanegas. Se chocaban ahí y al final Yorelín Carabalí, que le pega con pierna derecha, se lamenta. Sabe que desperdició una buena oportunidad. Ahí saque desde la portería para Panamá. Pero ¿sabe una cosa, Gallego? Me llama la atención y esto es del Cali, esto lo debemos desde sus épocas en el Deportivo Cali, es que Yorelín pareciera que por momentos se le olvida ser central y la posee el espíritu de atacante. Tiene todo para definir, pero esta vez no le salió el remate. Siempre está ahí activa buscando una oportunidad por la vía parada o por la vía de un rebote. Y es una oportunidad que tiene que saber aprovechar mejor la saga defensiva colombiana. Me disculpo con Yorelín. Al parecer le tocó una defensa. Si no estoy mal, creo que también por ahí aparecía Señor. Marte y todo el cuento. Ahí saque de esquina, mete en el centro, balón al primer palo, cabeceaba, el balón flotando de nuevo. Manuela Vanegas que remataba. No, esta vez no. Pedía saque de esquina, no, esta vez no fue. Esta vez sí le pegó así Manuela Vanegas, la mandó también, ahí sí. Fila 54, pero porque le pegó muy por debajo el balón. No, tampoco. Pegó en una rival, no, bueno. Estoy ahí, como dice Ángela. Ahí está llegando Colombia, está el caer. El primero de la selección colombiana. Jugando de nuevo Colombia desde el córner. Se mueve por ahí Manuela Paví. Marcela Restrepo concentrada. Ya tiene la jugada preparada. Mete el centro, pierna derecha, balón al primer palo, no salía. Por ahí la jugadora de Panamá metía el cabezazo. Manuela Paví. De nuevo el centro de Manuela Vanegas. Bien, Jenith Bailey controlando. Las manos salvadoras y enguantadas. Ahora sí referencie todos los saques de esquina, Fabricio, que no lo dejé referenciar. Señor, por ahora ya llevamos 3 en total, cuarto con el reciente. 3 de Colombia, 1 de Panamá. ¿Tú vas a hacer algo más Colombia, no? En esos saques de esquina, Ángela, o es impresión solamente mía y muy exigente yo? No, yo creo que sí pudo haber hecho un poco más, la verdad. Pareciera que, como decimos coloquialmente, en una charla entre amigos, se comieron los goles. Se comieron los goles realmente, se comieron esas oportunidades porque Colombia tiene muy buena talla. O sea, haciendo la comparación con las jugadoras de Panamá, tiene muy buena talla y eso debería ser aprovechado en todos los partidos, que hasta el momento no se ha tenido esa posibilidad ante este rival. Va a sacar de banda Rebeca Espinosa, la número 16. Espigada también, la lateral que tiene Panamá, jugando arriba. No podía conectar Natalia Mills, recupera Colombia. Bien Catalina Usme por un costado, enganchaba bien Manuela Paví, mete el traza a la diagonal, descargando para Marcela Restrepo. No podía conectarse con ese balón, el rebote que le queda a Catalina Usme. No ha aparecido lo que necesitamos que aparezca Catalina en esos partidos. Juega Marta Cox, perdí ante la presión de Colombia, jugando bien Lorena Bedoya, descargando para Daniela Montoya. Aparece por ahí Carolina Arias, a que ahora juega en América de Cali. Va Carolina, mete la pelota por el medio, viene la número 17, descargando para Lorena Bedoya, tocando ahora por el otro sector de Occidental. Juega Manuela Vanegas, balón para Catalina Usme y sacaba Castilla, la número 4. No quería saber absolutamente nada Catherine Castillo de ese balón. La manda al saque lateral. Juega rápidamente Manuela Vanegas, tocando para Ilana Izquierdo. El amague que venía por ahí de Manuela. Ahora sí el pase para Ilana. Mete el toque por el medio. No podía conectarse con Catalina Usme. Sin embargo, recupera rápidamente Colombia. Bien Daniela Arias. El balón para Lorena Bedoya. Descargando por el medio para Daniela Montoya. Recuperaba rápidamente Kenia Rangel. Juega ahora la número 3. Hablamos de Wendy Natis. Mete el pelotazo. Pierna zurda. Balón muy largo. Hombre, no es asociado el uniforme, ¿no? Natalia Giraldo, la hemos visto solamente para el saque de meta. Por ahora, una espectadora más se puede sentar allá en Norte, arriba, en el Snapdragon Stadium, y no le va a pasar absolutamente nada, porque por ahora no ataca para nada Panamá. Jugando Carolina Arias, juega rápidamente Daniela Montoya, tocando para Marcela Restrepo el balón por Wendy Natis, luchado, peleado, ganado al final, y entregado erráticamente. Juega Carolina Arias, ya le doy paso, no sé si fue Mauricio, si fue Ángela por ahí que me habló. Jugando Daniela Montoya, tocando para Manuela Vanegas, mete el pase filtrado, metía la cabecita bien, momento oportuno por parte de la número 4, Catherine Castillo, la manda a reventar, jugando Daniela Montoya, recupera Colombia, atención con Manuela Paví, descargando para Marcela Restrepo, el pase filtrado bien de nuevo Castillo, metía el remate Marcela Restrepo, se ensuciaba de nuevo el uniforme, Jenith Bailey, la guardameta, la portera que tiene Panamá, a su servicio con el número 12, con un vistoso uniforme azul celeste o azul cian con rosado. Ahora sí, los escucho. Bueno, yo quería decir que está siendo un poco similar al partido ahora sí, analizando un poco más el planteamiento de Panamá.
está con una línea de 5 atrás. Y eso es prácticamente, sabe cuándo se posicionó así en el Mundial ante Francia. En el Mundial ante Francia se posicionó de esa misma forma y sí, terminó haciendo un golazo Marta Cots que nunca se va a olvidar, que va a quedar en la historia, y que hubo momentos donde Panamá intentó contraatacar, pero fue completamente difícil por este mismo planteamiento, porque es salir a esconderse y esperar a ver qué te da el rival, a ver si el rival te suelta. En algún momento te quita tanta presión y así mismo puede salir jugando, o al menos que pueda rechazar y que puedan llegar algunas de sus jugadoras. De resto, creo que poco a poco se va, al menos poco vistoso va a ser el fútbol de Panamá en este partido. De hecho, Ángela, hablamos con Gallego en la previa y él decía, no, es que en la transmisión original sale 4-3-3, pero yo le decía, es que yo aquí tengo 5 defensoras de corte natural y es el caso de lo que ha hecho. Poco a poco fue amoldando, metiendo ese 5 atrás y parémonos a la gente que se conecta, a Gallego, Ángela, a ver un fútbol rocoso, un fútbol difícil, un fútbol, no sé si picapiedra dirían algunos, pero sí de bastante practicidad para el cuadro panameño. ¿Qué va a esperar? ¿Qué le va a hacer la pelota a Colombia? Porque no le interesa, la verdad, en lo que va de partido. Ah, no, además un empate contra Colombia, que es una, a ver, no nos vamos a mentir, una de las favoritas. No voy a decir opcional el título porque hay bastantes selecciones muy buenas, pero una sí de las favoritas. Atención que viene el juego por parte de Colombia. Manuela Paví metía el centro, remataba. Bien, Catalina Usme de cabeza, bien. Todavía mejor, la portera Janice Bailey. Se lamenta Catalina Usme, no podía conectar bien ese balón, pero por ahora se distribuye el juego, ¿no? Empezó un poco más por el sector izquierdo del lado de Manuela Paví, pero ya también empieza a participar un poquito más Marcela Restrepo para ese ataque del conjunto colombiano. Yorelín Caramalí va saliendo, número 19, descargando la pelota, aparece Carolina Arias, tocando para Marcela Restrepo, juega para nadie, porque recupera la selección panameña. Atención que juega por el medio para nadie, pitaba falta García, la central mexicana, la falta sobre la número 17, Kenia Rangel, era cortesía de Marcela Restrepo, la número 8, sobre la número 17. A ver, no, era Lorena Bedoya al final. No, sí, fue Marcela. Marcela le llegó por detrás, le hizo que se tropezara por ahí, y al final hay tiro libre que rápidamente cobra la selección de Panamá. No podía conectar la número 16, hablamos de Rebeca Espinosa. Ahí saque lateral a favor del cuadro panameño. Marsiglia que da indicaciones. Ángela, ¿sigue Marsiglia o están buscando técnico para esa selección? Por el momento está, digamos, casi que notificado. Podríamos decir que está casi que notificado que va a continuar él. Él ya está pensando en los Juegos Olímpicos. Es más, hay algo que me parece, no sé cómo lo vean ustedes, pero quiero comentarlo y también dejar el espacio para que las personas que están con nosotros acá en esta transmisión nos cuenten qué les parece. Pero a mí me parece algo contradictorio que él, unos días antes de que se concentre, de que se llegue a ese microciclo, en Bogotá, bueno, de que se llegue mejor a la concentración en Bogotá, da una entrevista y en esa entrevista dice que van a participar a la Copa Oro, porque lo importante son los Juegos Olímpicos. Pero entonces cambia el discurso cuando, claro, se está a 1 o 2 días de arrancar el torneo y está junto a sus jugadoras y sus jugadoras dicen, no, es que todo el equipo está con la mentalidad de ganar esta Copa Oro. Y sí, que nos sirva como preparación para los Juegos Olímpicos. Pero entonces me hago la pregunta es, cómo está realmente el cuerpo técnico y si está mentalizado en que puede hacer una gran participación y puede llegar mucho más lejos de lo que espera en esta Copa Oro, teniendo en cuenta esas declaraciones. Lo podemos discutir de una vez. O cuando note un poco porque, a ver, por ahora el partido nos da porque Colombia también se ha adormilado, ha caído en el juego de Panamá, no ha luchado tanto, pero piense Fabricio su respuesta, ¿qué puede responderle Ángela? Y en unos momentos le doy cambio para que se despache. Y Ángela también, ¿no? Que es opinión, porque ella preguntó, pero por ahora tampoco ha dado la opinión, dijo que es contradictorio, pero ya veremos entonces qué es lo que piensa Ángela. Mete el pelotazo arriba, buscando Catherine Castillo, recuperando el balón. Ahora intercepta Iliana Izquierdo en el sector medio, jugando Mills. Juega Panamá ahora, descargando la pelota Carmen Montenegro, tocando bien para la número 2. Aparece por ahí Hilary Jaén. Jugando atrás. Balón ahora para la selección colombiana.
Juega Yorelín Carabalí, tocando Natalia Giraldo, descargando para Daniela Arias, toca ahora Manuela Vanegas por el sector izquierdo, juega por el medio, aparece Lorena Bedoya, toca la número 5, ¿con quién va a descargar? Pase elevado, pierna derecha, recupera bien y la izquierdo, la para de pecho, juega para su compañera, la número 15, Manuela Paví, toca de primera intención, devolvía para Ilana Izquierdo, juega Manuela Vanegas, levanta el balón jugando para Yorelín Carabalí, pasa la línea del medio campo ahora la número 19, ¿qué va a hacer Carabalí? Juega por el medio, aparece Ilana Izquierdo tocando para Catalina Usme, el balón muy flojito, interceptado, recupera Ilana Izquierdo, juega para Daniela Montoya, le queda por detrás el balón a Catalina Usme, no podía conectarse con él, rechazando bien Catherine Castillo, el balón que vuelve a los pies de Yorelín Carabalí, tocando para Carolina Arias, levanta la cabeza, tenemos 21 minutos, da indicaciones con su brazo derecho, la número 17, hablamos de Carolina Arias, juega Yorelín Carabalí, tocando para Daniela Arias, ahora el balón es para Manuela Vanegas, va transportando, toca rápidamente por el medio, aparece Ilana Izquierdo, esta es Catalina Usme, en medio de dos jugadoras, juega bien para Manuela Paví, por un lado, por el otro, atención que va a despegar Manuela Paví, no prefiere jugar en largo, metía el centro, no podía conectarse con él Daniela Montoya, y recupera rápidamente Mills, el balón es de Kenia Rangel, juega ahora rápidamente Colombia, no dura 2 segundos, con la pelota Panamá, juega Ilana Izquierdo, levanta la cabeza, toca la número 13, tocando atrás, bien para Daniela Arias, levanta la cabeza, juega atrás para Yorelín Carabalí, es la que entrega la calma, la que tiene la visual perfecta, ve a todas sus compañeras, juega para Carolina Arias, no era bueno el control, logra recomponerse ante la marca de Hilary Jaén, juega por el medio, Ilana Izquierdo, Daniela Montoya, de nuevo izquierdo, mete el pase filtrado, interceptado por parte bien de la defensa panameña, rechazaban, y lo que Ángela y Fabricio decían, toda le cedieron completamente la posesión de la pelota a Colombia. Juega Catalina Usme, la presión de Rebeca Espinosa, metía el remate y se va lentamente el balón hacia la lateral, reposición manual entonces a favor de Colombia, mucho toque y hace rato no se aproxima Colombia. Daniela Montoya, ¿sí? Eso le iba a decir, que realmente Colombia está recuperando muy rápido, está recuperando bien, con mucha intensidad y está prácticamente de mitad de cancha en adelante, o sea, no está en su área para nada, pero eso no está surtiendo efecto, eso no está realmente generando absolutamente nada en el marcador y debería ser mejor aprovechado. Es más, Manuela Paví no está leyendo algo muy importante y es que en cada situación de juego en la que ella tiene el balón sobre el sector izquierdo, por detrás siempre le está pasando Manuela Vanegas, pero no la ha visto y ha buscado centrar, ha buscado patear al arco o devolver el balón cuando Manuela Vanegas ya está tirada al ataque. Y eso creo que también podría ser importante si lo vemos ante otros rivales, porque en el caso de que Manuela pase, no la vean, sea Manuela Paví la que esté por ese mismo sector o sea otra jugadora y no la vean, puede quedar muy mal parado Colombia por esa misma zona. Y complementando lo que dice Ángela, también una de las cosas que me parece la atención es el tema de que, lo decíamos, Usme no es la delantera centro de hará unos 8 o 7 años, donde era la pura que era, balón que le llegaba, remataba, o era gol o era jugada de peligro inminente. Y en este caso es una Usme que tiene que bajar mucho porque, decía Ángela, Paví no está haciendo una buena lectura de juego, y en este caso también le complemento, es que también se entorpece mucho con la pelota, Manuela. Manuela trata de irse por la izquierda, por la derecha, pero le cuesta un poco tomar esa decisión correcta, encontrar esa compañera libre, o cuando lo toma ya le bloquearon el camino, o le quitan la pelota, o la entrega mal. Tiene que corregir rápido Manuela para meterse en el partido. Y narrador, nos dice Víctor Hugo, jugador por jugador, Colombia es superior y gana hoy. Víctor Hugo Peña, ¿será? ¿Será? De pronto puede ser. Jugando Mills, mete el centro, balón que venía recuperando por ahí la número, creo que era la 14, Carmen Montenegro, no podía conectarse con ese balón. No, era Kenia Rangel, juega ahora Colombia, recupera ahí por el sector medio de la cancha y una jugadora que se está tocando su tobillo derecho, creo que es la número 11, ¿no? Mills, si no estoy mal, la que se resiente por ahí. Juega ahora Catalina Usme, mete el balón filtrado, Yorelín Carabalí que se mete al área, tocando rápidamente para Marcela Restrepo, devolvía para Yorelín, mete en el centro, balón al punto blanco del penal, Catalina Usme, rechazaban el balón al fondo, gol de Manuela Paví, lo decía Ángela. La emoción que tiene ese hincha de Colombia es impresionante. ¡De Colombia! Revoleaba la bufanda con una emoción, con una alegría.
Gana Colombia, 25 minutos. El rebote que deja por ahí la defensa panameña sola. Solo tenía que empujarla y esta vez sí hizo lo correcto Manuela Paví. No podía, creo que era la número 6. No, la número 5. No podía conectar Yamira Pinzón bien ese rechazo y al final le queda a Manuela Paví. Pierna derecha, le pegó también incómoda, hay que decirlo. Vence la portería de Jenneth Bailey y a los 25 minutos Colombia se pone por delante. Una premonición de Víctor Hugo. No, sí, dice Víctor Hugo Martínez. Una premonición de Víctor Hugo que decía que nombre por nombre hace la pose de Hulk. Manuela Paví es superior Colombia y ahora sí lo demuestra. Por arriba en el marcador. Colombia tiene 1, Panamá 0 aquí en Criterium Deportes y más. Están realizando un fuera de lugar, pero jamás existió. ¿Sabe jamás que para mí sí hay? ¿Pero de quién? ¿De Manuela? De Yorelín Carabalí. De Yorelín Carabalí, por sector derecho, cuando arranca la jugada, el primer cambio de frente que le llega a ella me parece que está en posición adelantada. Ah, bueno, yo no vi ese. Pero es que a ver. No, sería en el caso, bueno, no tanto Yorelín, sería Manuela la que estaría en posición irregular, pero... No, es Yorelín. Es Yorelín. Ok. Sí, o sea, la jugada, porque es lo único que veo. Porque claro, paran el frame, lo ven cuando mete el centro Yorelín después, como si Manuela pudiera estar adelantada, pero ahí no vale porque ella no interviene en la jugada directamente, ella interviene mucho después. Y cuando mete el centro, pues están habilitando las dos defensas. Pero... Y es el mismo tema que tenemos aquí en el fútbol colombiano, y es que las cámaras no son las más aptas para el tema del VAR. Me imagino pues que tendrán otras cámaras independientes, creo yo. Pero por ahora se está tomando la decisión y están revisando a ver qué sucede. Y no se sabe. Bueno. Vamos, chicas superpoderosas. Vamos adelante, chicas, dice Miguel Ordóñez. Ángela Castro manda la banderita de Colombia. Edgar González desde Panamá, ganamos vecinos. Bueno, por ahora ganando Colombia. Veremos qué decisión toma el VAR. Pero también desde Panamá, Suiza, Panamá y Colombia. Tenemos ahí. Bueno, gol, al final. Validaron el gol. Ahora sí, los escucho en Criterium Deportes y más. Ángela Guzmán y Fabricio Herrera. Bueno, creo que es la oportunidad perfecta para seguir mencionando el hecho de que es un muy buen gol que estaba buscando Colombia, que lo estaba intentando y sigue buscando aumentar la ventaja en el marcador, pero aprovecho este espacio para que la formación en cuestiones del VAR sea muchísimo mejor, tanto para el fútbol masculino, pero que sea aún mucho mejor para el fútbol femenino, que está en crecimiento. Y eso es bastante necesario. Recalcábamos y se va a poder ver la jugada nuevamente en algún momento. Al inicio hay un fuera de lugar de Yorelín Carabalí, pero pese a eso, y justamente hablando del gol, creo que es Manuela Paví la que más estaba insistiendo, la que más estaba buscando por sector izquierdo. Sí, estaba fallando con el tema de los pases a la espalda con Vanegas, pero estaba siendo como un poco la más incisiva, la que tiraba los centros, la que pegaba el arco, la que se atrevía a hacer un poco más que lo que ya estaban haciendo el resto de sus compañeras. Así que creo que Colombia tiene justo ese marcador por delante y esperemos que puedan ampliar esa ventaja en el marcador. Es un gol bastante afortunado, hay que decirlo, muchachos, de Manuela Paví. No alcanza Yomaira Pinzón a intervenir de buena manera y el balón le cae justo frente a ella, Manuela Paví, que tiene que rematar y lo hace de gran manera. Tomó la decisión correcta. Le criticaba yo de que simplemente le estaba costando, parecía que se entorpeció un poco el juego cuando pasamos, pero esta vez tiene la posibilidad de rematar y de abrir el marcador para la volante extremo y que va también hacia delantera la vallecaucana Manuela Paví, que pone el primero en esta Copa Oro y que parcialmente, recordamos que estamos también pendientes de lo que pasa entre Brasil y Puerto Rico, que es el otro partido del grupo, está poniendo en los primeros lugares a la selección Colombia. Falta durísima de Marta Cox, que se desentiende completamente la jugada. Barre a... Era Manuela Paví. Sí, le pega... Casi le aplica la paralítica a la número 15 de Colombia. Ahí tiro libre, no lo puede creer el entrenador de Panamá. Y creo que eso también además cambia los planes, ¿no? De Panamá. Que dijo, bueno, vamos a intentar defendernos lo más que podamos, rechazar esos balones. No queremos jugar absolutamente nada. Lo que decía Fabricio, un juego rocoso.
Y al final, por debajo del marcador, tienen que salir a jugar. No pueden defenderse con un 1-0. ¿Ya qué? Ya están perdiendo, ya es... o sea, ya no pueden seguir con el mismo plan. Mete el centro Catalina Usme, rechazando bien la pelota. El rebote que queda, Marcela Restrepo que remataba. El rebote que le queda, Yorelín Caramalina, jugadora de Panamá en el suelo. Mete el centro, Yorelín, el balón que pegaba en el palo. Ilan izquierdo, de nuevo Daniela Arias tapando. Jennings Bailey, rebotes y más rebotes. Y el palo está a favor de Venezuela, de Panamá. De Panamá, la selección canalera que tiene el palo a su favor. Esta vez, todo para la selección local. Hablamos de Panamá. Y tres jugadas de peligro al final. Porque también hay un remate de Ilan izquierdo y no pudo concretarse el segundo para la selección Colombia. Y me parece que quien alcanza a salvar en el último instante, Ángela, es la jugadora del Deportivo Cali, Catherine Castillo, que logra bloquear en ese último instante la jugada, lo que hubiera sido el gol del remate, después del palo que era de Ilan izquierdo, y que logra aguantar con uñas y dientes de buena forma a Panamá, pero también tiene que entender el equipo de Nacho Quintana, no sé, o a mi parecer al menos, Ángela, de que tampoco puede entregarle tanto el balón, porque Colombia es un equipo que le das un espacio, una oportunidad, y empieza a mandar, a bombardear y a jugar con bastante peligrosidad sobre el arco de Jennings Bailey. Sí, exactamente, es que es muy complejo cuando de pronto no tienes los recursos suficientes para poder hacer un juego vistoso, para poder hacer un juego diferente y para poder mostrar al menos algo de lo que hayas intentado en un entrenamiento, ¿sí? El entrenador decía, Nacho Quintana decía que venían en mejor forma física, ¿sí? Decía que se notaba el equipo mucho mejor, que lo sentía mucho mejor, con mejor resistencia, con mayor ritmo de competencia, pero se está yendo a esconder en el primer partido. Todavía le falta Brasil, todavía le falta todavía le falta Puerto Rico. Entonces faltan dos rivales que le van a exigir aún más que Colombia, porque a Colombia lo que le está faltando es la precisión en los pases y también la precisión en el último cuarto de cancha. Se está salvando de milagro Panamá de una goleada en esta primera parte. Colombia no está logrando aprovechar eso todavía y eso también, claro, puede dejar un análisis un poco más extenso para la selección Colombia, pero si hablamos de lo que está haciendo Panamá, está siendo muy mínimo, al menos como para poder analizarlo. Solamente podemos decir que está en esa línea de 5. Manuela Paví, el balón al fondo. ¡Gol de Colombia! Manuela Paví, así como el refrán, el que es caballero repite, la que es damisela. Repite en este caso número 15 para Manuela Paví, la manda al fondo, un balón que quedó por ahí. Tras un rebote no podían conectarlo, bien el taco por parte de Catalina Usme, la asistencia, la repentización de la número 11 que tiene el 1 a veces escondido, tiene la número 10. Ella es 10, Catalina Usme, mete el taco, habilita perfectamente solita y sola, define a placer por debajo de la humanidad de Jennings Bailey. 2-0 gana Colombia, 33, ya casi 34. Primer partido, debut de Colombia en la Copa Oro. Le gana con tranquilidad, respirando tranquila, ¿no? A media máquina. Colombia 2, Panamá 0 aquí en Criterium Deportes y más. Bueno. No sonó. No sonó, así que bueno, creo que es un muy buen gol de Manuela Paví. Creo que volvemos al tema de lo que está haciendo Panamá. Incluso en defensa se ve muy pobre el equipo, se ve muy pobre al momento de defender, y si bien ese gol lo podemos decir que es mérito de la selección Colombia y de que Catalina se inventa o intenta algún tipo de lujo, pues Manuela Paví resuelve muy bien, de gran manera, demostrando también que hay que aprovechar esas oportunidades para ser titular y también para mostrarse un poco más, pese a que no viene con tanto ritmo de competencia la jugadora, que estará ahora en el Deportivo Cali. Pero por el momento ese 2-0 a favor de la selección Colombia es algo muy bueno, algo muy positivo. Se ve mucha intensidad, se ve buen juego, falta un poco más de precisión, pero creo que Colombia está jugando muy bien y contrario a eso su rival no está mostrando absolutamente nada para poder detener esta ventaja en el marcador. Atención con Catalina Usme, solo el balón, el arco también al fondo, gol
empezaron a llenar a Panamá. ¡Gol de Catalina! Un error en la salida de Janis Bailey. No, sí, ya. Dijo, mis compañeras también hacen errores, yo también. Y dejó solo a disposición el arco panameño a una que casi no convierte goles, a una que casi no es killer. Se llama Catalina Usme. Uy, ese pase horroroso por parte de la portera y definió a placer. Catalina Usme, que vino oliéndose. Ese error venía oliéndose, hay que desconfiar siempre y Catalina Usme desconfió. La manda a guardar, pierna zurda y adentro. Colombia tiene 3. Panamá 0 en la Copa Oro, no ya. Está totalmente entregado Panamá. No lo puede creer la portera. 36 minutos aquí en Criterium Deportes y más. Tampoco, ¿no? Le escucho, Mauricio. No, señor. No, eso no. Pero le digo una cosa, a mí me está preocupando un poco la situación que tiene la defensa de Panamá. Esta vez es Janis Bailey la implicada, un error en la salida garrafal. Y es María Catalina Usme que pone a facturar el tercero para la selección Colombia. Y aquí revisando un poco, porque veíamos, y Ángela, en el Mundial una de las referentes en la defensa fue Paltrip Reyes de la selección de Panamá, que ahora juega en el Lazio, pero que hoy no ha sido la partida y que yo creo que este es uno de los partidos donde ojalá lo más pronto posible pueda entrar, que es una jugadora con experiencia que le pueda dar al menos un aire fresco en la defensa panameña, porque si no Colombia va a seguir de largo. Sí, no hay duda, no hay duda. Ángela. Yo creo que sí deberían hacerse algunas modificaciones en algún momento. Yo empezaría, yo siendo la entrenadora empezaría desde ya a hacer algunas modificaciones, así se vea un poco apresurado, pero lo haría desde ahora, porque Panamá necesita un poco más de liderazgo, no es suficiente con Marta Cots y creo que Rangel todavía está un poco sentida, la número 17 de Panamá. Sí. Veremos si continúa o no continúa, qué pasará con la jugadora, pero Colombia está por momentos queriendo aprovechar eso. No sé, pareciera que hablo y como que hacen gol, no es que... no sería el número de la lotería. Falta eso. Atención con Mills. Venía atacando, no pasaba nada. Ahora sí es Carmen Montenegro. Venía por ahí rechazando Ilana Izquierdo. Por ahora, el primer problema que tenía Colombia lo logra rechazar. Venía empujando por ahí la jugadora de Panamá a María Catalina Usme. Está en el suelo, no para en el partido. Jugando Daniela Montoya, tocando ahora sí para Lorena Bedoya. Se detiene el compromiso. Balón, bueno, por ahora para que sea atendida. Balón detenido. El partido también para que atiendan a María Catalina Usme, la emperatriz, como le dice Fabricio, como le dicen muchos comentaristas deportivos. No sé si Ángela también le dice la emperatriz. Pero por ahora se echó por atrás, no creo que le haya dicho así a María Catalina Usme. Bastante dolor, ¿sabe? Y veo, no sé si ahorita hablaba Ángela de eso, de la falta de ritmo. No sé si hablaba de Catalina Usme. No, hablaba un poco de la falta de ritmo de Manuela Paví. Decía que venía sin mucha competencia, aún así está rindiendo a muy buen nivel. Sabemos que es una gran jugadora, lo ha demostrado en otras oportunidades que ha tenido también con las diferentes categorías de la selección Colombia y lo ha demostrado jugando cuando estuvo en Brasil, también cuando estuvo en el Deportivo Cali y ahora que vuelve esperamos verla también en un gran nivel a la jugadora. Sí, porque es que, a ver, venga Fabri, qué pena, yo veo a Usme, tiene el mismo físico, inclusive la veo un poco más delgada a Usme, pero la noto como falta de ritmo, como pesada, como que no sé, o incómoda, no sé si puede ser también eso, pero la veo rara. Yo diría, antes de que Fabri hable, qué pena, yo diría que de pronto es eso, un poquito incómoda, no sé si es la posición o qué será exactamente, puede ser, pero sí está un poco incómoda, porque Usme pues no ha podido anotar gol aún en la Liga Mexicana, pero sí pues ha estado ya 3 veces, y si no me falla la memoria, 3 veces en el 11 ideal de la fecha desde que llegó, asistencias, 2, 3 por partido. Entonces es una de las mayores asistidoras y también aprovecho para hablar de Girleydis Quejada, una jugadora que llegó y la está rompiendo desde ya.
2 partidos ha tenido y ya en el segundo partido quedó en el 11 ideal de la jornada y está logrando estadísticas bastante buenas la colombiana, así que esperemos que Usme poco a poco vaya retomando ese nivel y que en esta Copa Oro también le ayude a encontrar nuevamente esa posición, porque creo que está en una posición que no le favorece absolutamente para nada, cuando ella puede estar en el momento en el que vuelva Lacey Santos, pueden estar las dos siendo las creativas de la selección Colombia. Mauricio. Y de hecho, no, les iba a comentar, el tema de Catalina, si bien lo decía Ángela, entra en el 11 ideal de la Liga Mexicana, sí se la ha visto un poco que ha estado más contenida en el despliegue, la explosión física que pueda dar. Y hay un detalle también que me llama mucho la atención y es que lo mencionábamos en la previa, Juan Sebastián, y era de que ya, como no es esa delantera tan rematadora, sino es alguien más que llenar el apoyo ya no tiene esa, también por la misma edad, claro está, ya no tiene ese punch, esa explosividad que puede dar para bajar, salir y demás, mantenerla constantemente. Y esta vez se retira un poco por una mala pisada, pero aún así sigue siendo importante en el manejo de los hilos. Y ya vamos a ir con comentarios, que la gente está ahí activa en los comentarios de la transmisión de Criterium. 3-0 por ahora, doblete Manuela Pavi y de Catalina Usme. Atención con Carolina Arias, dejaba pasar Daniela Montoya, Ilana. Uy, el remate que se iba desviado, palo derecho. No podía conectarse con el balón bien, de la manera adecuada. Y Janice Bailey, que se quedaba a mitad de camino, veía y pensaba que por poco vencían su pórtico por cuarta vez. Atención con Bailey, se complican solitas las jugadoras panameñas, rechazando. Rebeca Espinosa mete el rechazo por el medio, por ahí nunca, jamás. Y el balón rechazado por parte de Colombia. Castillo, que la dejaba salir, y Marta Cox va a sacar desde la banda. Juega ahora bien Xiandra González, recuperaba Manuela Pavi, perdía la pelota Rebeca Espinosa, sacaba con todo Catherine Castillo. El balón que le queda a Colombia, pies de Daniela Arias, tocando con pierna derecha, balón para Natalia Giraldo, cambiaba de frente, jugando bien para Manuela Vanegas. Ya vamos con comentarios, Fabricio y Ángela, la gente está atacada comentando, y con justa causa, está ganando Colombia 3-0. Hasta los panameños que se conectan dicen que va a ser un saco de goles. Ahí veo a John Orozco también que estaba diciendo eso. Jugando Marcela Restrepo. Balón atrás para Yorelín Caramalí, descargando y pasando la línea del medio campo. Aparece por ahí Lorena Bedoya. Juega para Manuela Vanegas, que va a ser la número 2. Piensa, tocando por el medio. Balón para Lorena Bedoya. Está saliendo con mucha calma. Está ganando ya. Es una goleada por ahora en 43 minutos. Ya vamos a tener también y vamos a elegir a figura con Criterium de este primer tiempo. ¿Quieres la Manuela Pavi del primer tiempo? Y ahora la tiene la número 15, Manuela Pavilla, tiene 2 goles, mete el centro, balón al segundo palo, venía por ahí reportándose el izquierdo, el balón para Marcela Restrepo, rechazando con todo Xiandra González, jugando para Carolina Arias. Juega ahora Colombia, balón para Yorelín Caramalí, mete el centro larguísimo, balón al punto blanco del penal, cabeceaba Daniela Arias, salía a puñetear Janice Bailey, creo que queda en el suelo Daniela. El golpe lo recibió también ella, el balón y ella. Jugando Yorelín, descargando para Daniela Arias. Era Manuela Vanegas entonces la que venía ahí cabeceando. Jugando para Ilana Izquierdo, tocando para Manuela Pavi. De nuevo la pelota para Ilana Izquierdo, tocando atrás para Daniela Arias. ¿Qué va a hacer Colombia? Juega Yorelín Caramalí, tocando la número 19. Por un lado, por el otro, frisa la pelota, balón filtrado, el rebote que le queda a Ilana. Juega para Catalina Usme de primera intención, juegan de memoria ahora. Toca para Manuela Pavi, venía mirando a ver quién venía por detrás, ahí está Manuela Vanegas, mete el centro, balón al punto blanco del penal, rechazando con todo como venía la pelota, por ahí Carmen Montenegro, el balón que más lejos la rechaza, más rápido vuelve al arco y al área de Panamá, jugando Manuela Vanegas, pase errático, interceptado a Mills, viene el taco por parte de Manuela Vanegas, balón para Manuela Pavi, rechazando Rebeca Espinosa, juega Marcela Restrepo, que va a ser la número 8, tocando atrás para Yorelín Carabalí, juega ahora la pelota Carolina Arias, mirando por allá a Lorena Bedoya, en ella descargaba, devolvía rápidamente para Carolina Arias, la pared que se armaba, juega Yorelín, mete el pase con pierna derecha, balón al centro de la cancha, al círculo central, jugando Yorelín, Daniela Arias, balón para Manuela Pavi, ahora es Daniela Montoya, la capitana de campo, descargando en Lorena Bedoya, 5 minutos en este primer tiempo, bueno, un descaro. Marcela Restrepo, juega ahora para Carolina, bueno, por la revisión del VAR, juega Carolina Arias,
tocando para Lorena Bedoya, la dejaba pasar, balón ahora para Manuela Vanegas, Ilana Izquierdo, Daniela Montoya mete el remate, uy, pegaba en el travesaño el remate, pierna derecha de Daniela Montoya, la número 6, la capitana de campo. Ahora sí vamos con comentarios de esos últimos minutos y los comentarios también de la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Criterium Deportes y más. Bueno, Juan Sebastián nos dice en comentarios, Oscar Llanos, Pecuecas si no le llegan a ganar a Panamá. No, eso no leí. Miguel Ordóñez, adelante mi Colombia querida, vamos que vamos, sección de tradición, felices Tan literal, ustedes. ¿no? Y Girio Castillo que nos manda el saludo. Yo en Orozco soy panameño, pero esto va a ser un saco de goles para Carrizo y Cortizo. 3-0 por ahora. Y le digo una cosa, Gallego, Ángela. No sé si es por inocencia, no sé si es porque se puso muy nervioso el equipo de Panamá, pero cómo le cuesta salir a 2 toques a Panamá. No pueden elaborar más de 2, 3 pases seguidos porque ya hay una jugadora colombiana robando, presionando y desarmando la jugada. Y no solo eso, es que no alcanza ni los 2 toques, no está alcanzando los 2 toques. Con un rechazo largo es lo único que está logrando hacer, una intercepción y ya. Pero más allá de eso, Colombia está tocando bien, está manejando bien, está intentando por todos los lados, pero le sigue faltando esa precisión, ¿sí? Muy bien el 3-0, pero le está faltando. Si tiene la posibilidad de hacerle muchos más goles a su rival, debe intentar hacerlo, debe buscar hacerlo. Creo que eso es bastante importante y bastante necesario pensando en lo que puede hacer también en los siguientes partidos. Balón para Panamá, rechazando Rebeca Espinosa, juega ahora Ilana Izquierdo, descargando para Manuela Vanegas, la falta de Milson, la pita la central del compromiso, la mexicana García, recupera Daniela Arias, balón de Marcela Restrepo, jugando para Daniela Arias, desde el suelo gana y entrega para Lorena Bedoya, la ventaja que no se cumplió como tenía que ser. Marta Cox le dice sí, bueno, no pasó nada, ya levántate Daniela, creo que no fue tanta falta, ¿no? Ahí como pedían un balón disputado, la gana. ¡Uy! Es que sí le pegó. Perdón por la expresión, pero sí le pegó durísimo. Quería rechazar ese balón, le pega en el gemelo derecho a Daniela Arias, durísima. Esa patada de Marta Cox, creo que igual fue sin intención, ¿no? Higinio Castillo, creo que no está saludando, ¿no? Fabricio y Ángela, creo que está mandando la mano así, que se van a ir 5. Que se viene la manita, creería yo. Ya cumplimos, o estamos cerca de cumplir los 3 minutos, 3 de 5, que agregó la central del compromiso, la mexicana García. Juega ahora Manuela Vanegas, levanta el balón, besó la Ilana Izquierdo, se emocionó, no pudo controlar bien, se quedó estática, no se movió un poquitín más y perdió la pelota, la esférica, rechazando ahora Panamá. La falta sobre la jugadora número 17, Kenia Rangel. Y hay tiro libre a favor de Panamá. En campo propio, primer cuarto de cancha, Rebeca Espinosa, bueno, Catalina Guzmán que no daba la distancia correspondiente, Rebeca Espinosa que va tocando por el medio, va jugando Yomira Pinzón, juega por el otro costado, Wendy Natis que poco apareció en el compromiso, descargando ahora, la pelota gira y Jaén, recupera Colombia, ahora sí dieron un poquito más de 2 toques, dieron como 4 toques, Daniela Montoya, la capitana de campo que recupera para la selección tricolor, va Yorelín, Carabalí descargando para Daniela Arias, su compañera de saga. ¿Qué va a hacer ahora Daniela? Entregando bien para Yorelín Carabalí, no se complicaba. Juega ahora Yorelín, tocando la número 19. ¿Qué va a hacer Yorelín? Pasa la línea del medio campo, descargando para Manuela Paví. Juega en corto, balón ahora para Daniela Arias, pasa la línea del medio campo, de nuevo Colombia. Todas las jugadoras de Colombia en campo panameño. Juega para Daniela Montoya, entregando la pelota por el medio campo, desconectaba los circuitos ofensivos, bien Rebeca Espinosa, juegan para Marta Cox, el balón ahora que le queda a Colombia es Manuela Vanegas, toca por el medio, aparece Catalina Usme, ¿va a rematar o no? Jugando para Daniela Montoya, levanta la pelota para Catalina Usme, no podía conectarse con ese balón, la número 11, la emperatriz María Catalina Usme, juega Lorena Bedoya, el cambio de frente, buscando a Manuela Vanegas, rechazaban el balón, juega ahora Montenegro, balón, y ojo que queda sentida ahí el número 17, Kenia Rangel. Había una falta sobre la jugadora panameña. Hay tiro libre a favor de las canaleras. 20 últimos segundos en este primer tiempo. Jugando la número 16, Rebeca Espinosa. Ya vamos con la figura con Criterium. Vamos con los comentarios de este primer tiempo. Y Nelson Sarabia. Eso es para que se crean mucho las panameñas porque con la selección mayor se creen que son brasileños. Bángele unas tallitas. Bueno, no está contento.
Nelson Sarabia con la selección panameña, jugando Manuela Paví por un lado, por el otro, ahora sí cambia de sector, Marcela Restrepo está por el sector de Oriental, la cambiaron de costado, se intercambiaron, la central del compromiso, la mexicana García señala el centro del campo, Susana su silbato, y dice que este primer tiempo ya es historia, victoria momentánea, 3-0 de Colombia hacia Panamá, doblete de Manuela Paví, uno de María Catalina Usme. Vamos con figura con criterium, comentarios de este primer tiempo y la pausa comercial o figura con criterium, pausa comercial y comentarios, como decía la producción, ya nos estará comunicando. Me quedo con la Manuela Paví del primer tiempo, pero voy a destacar también el trabajo de Ilana Izquierdo. Me parece que es una jugadora que le ha dado movilidad, le ha dado espacios, y aunque ha dudado en algunas jugadas donde no ha tenido que hacerlo, ha sido bastante influyente en sector ofensivo para el conjunto colombiano. Yo también voy a secundar con Manuela Paví, creo que ha sido el elemento clave para el remate de este primer tiempo, 2 goles que le dan importancia, que le dan fortaleza a lo que es el cuadro colombiano y que debuta con buena forma esa selección de Ángelo Marsiglia, Juan Sebastián. Sí, Fabricio, yo me quedo con Manuela Paví, ¿sabes? Es la que ha sido más influyente, es la que ha buscado más, es la que traza diagonales, es la que quiere conectarse con sus compañeras y la verdad, pues además tiene doblete en este compromiso, ¿no? Que sí, podemos decir lo que ustedes quieran, que se enfrenta contra Panamá, que está jugando a media máquina Colombia, que todo lo que ustedes quieran, pero a estos rivales hay que ganarles así. A los rivales que no proponen nada, porque Panamá no tiene ninguna propuesta futbolística, no está jugando nada, está jugando a defenderse, y les acepto que la defensa es un juego, pero la defensa es un juego cuando buscas qué hacer con esa defensa. Cuando te defendes y buscas contras, es un estilo de juego. Cuando te defendes y buscas pelotazos de una vez para tus jugadores que están al frente, es un estilo de juego. Pero Panamá se encierra todo hasta la centrodelantera, que es Natalia Mills. No ha tenido oportunidad. Panamá no ha rematado el arco de Colombia. Uno. Y no, dos, y Gallego. la central, la que es delantero centro más bien, perdón, Sí. no ha tenido oportunidades, no ha jugado en el campo de Colombia, no la ha visto jugar Natalia Mills. Está jugando desde el medio campo hacia atrás, campo de Panamá. Está ayudando a recuperar la pelota. Entonces, no hay ninguna propuesta por parte de Panamá para jugar el fútbol, se está resguardando. Y si así va a ser, por ejemplo, contra Brasil, no. Colombia porque no ha estado certera y dos, no ha jugado, no ha apretado el acelerador. Ya después del segundo gol de Manuela Paví, que fueron muy seguidos los goles, ya se relajó Colombia. Y por ahí ha llegado una que otra vez después de ese tercer gol, pero la verdad es que Colombia la conocemos y la hemos visto jugar en varias ocasiones y la verdad es que está jugando a media máquina. Eso preocupa muchísimo por parte de Panamá. Gallego, ya para ir cerrando antes de irnos con la pausa, detalle también, no sé en el caso de Panamá qué tan sola pueda seguir Marta Cox en la segunda parte, por eso no ahora que en este partido se ha desperdiciado de una manera que no debería ser justo con la número 10 del conjunto panameño, porque como la táctica de Panamá ha sido aguantar, se ha dejado abandonada prácticamente la número 10. Usted decía, Natalia Mills por momentos no ha aparecido. Y Rangel también ha sido una espectadora más del partido porque no se ha hecho involucrada, no se ha metido en la dinámica que ha tenido la selección panameña. Sí, no sé, Ángela, ¿qué opina de este primer tiempo de Colombia? Creo que ha sido bastante interesante, o sea, ha sido bueno en cuestión de poder ver algunas jugadoras, sobre todo Manuela Paví, que está aprovechando la oportunidad de ser titular, lo mismo Ilana Izquierdo, que están teniendo buenas actuaciones en estos primeros 45, y podría ser el partido, sin quitarle mérito a lo que pueda salir a hacer Panamá en la segunda parte, pero podría ser el partido para que el entrenador vea otras caras también, pueda colocar a otras jugadoras y pueda ver qué otras alternativas hay. ¿Por qué no juntar a Ilana Izquierdo con María Camila Reyes? ¿Por qué no colocar a otro tipo de jugadoras que también le puedan permitir
otras posibilidades al seleccionado cafetero, que pueda, no sé, jugar Ángela Barón en defensa, que pueda también estar Liana Salazar en el mediocampo, y Let Zabar podría ser una incursión bastante buena y bueno, no sé, hasta el momento veo el equipo bastante bien. Hay imprecisiones, hay algunos momentos donde podría mejorar, donde se podría ver a una Colombia distinta, pero bueno, esperemos a ver qué va a pasar en la segunda parte. Por el momento creo que el 3-0 es justo, es merecido. Colombia es quien más ha intentado, más lo ha buscado, así que esperemos estos segundos 45 y veremos si se aumenta la ventaja en el marcador o si Panamá logrará hacer algo para evitar este aumento. Bueno, Ángela, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para hablar un poquito de qué cambios, qué opciones veríamos en el segundo tiempo, tanto de Colombia como de Panamá. En Criterium Deportes y más nos vamos 3-0, el debut de la selección Colombia frente a Panamá en esta Copa Oro femenina. Hola Jennifer, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien. Nos encontramos aquí en La Lora. Ok, ya nos vemos. Hoy me invitaron a La Lora, un sitio muy agradable con buena atención y un amplio menú. Aquí encuentras asados, tostadas de plátano, salchipapas, maíz dulce, hamburguesas, perros calientes, cerezadas, gaseosas, jugos naturales y todo es súper rico. Además, aquí puedes tomarte unas fotos muy bonitas para tus redes. Están ubicados en la calle 26B, número 32B, 19, en el barrio El Jardín. Y también cuentan con servicio a domicilio. ¿Te gustaría lucir elegante para una ocasión especial? En De Gala encuentras trajes y vestidos para toda ocasión. Trajes para caballero, vestidos para dama, vestidos de novia, trajes de novio, quinceañeras, primeras comuniones y mucho más. Estamos ubicados al sur de Cali, en la avenida Guadalupe, número 566, bajando por el McDonald's de la Quinta con 56, barrio Camino Real. Info 315-826-5166 y 345-1349. Síguenos en Instagram como @degalacali. Viste elegante, viste exclusivo, viste de... ¿Necesitas organizar tus finanzas y las de tu empresa? En Quintero y Asociados te ofrecemos asesoría contable, financiera y tributaria para empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, ayudando su organización y el crecimiento financiero. Realizamos análisis financieros, elaboración de estados financieros, declaraciones de renta y todo el manejo contable y tributario que se requiera. Contáctanos al WhatsApp 322-497-8906 o visita nuestra página web www.asiquinteroyasociados.site. Recuerda, contáctanos al WhatsApp 322-497-8906. En Quintero y Asociados te apoyamos en hacer crecer tu negocio. Hola Jennifer, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien. Nos encontramos aquí en La Lora. Ok, ya nos vemos. Hoy me invitaron a La Lora, un sitio muy agradable con buena atención y un amplio menú. Aquí encuentras asados, tostadas de plátano, salchipapas, maíz dulce, hamburguesas, perros calientes, cerezadas, gaseosas, jugos naturales y todo es súper rico. Además, aquí puedes tomarte unas fotos muy bonitas para tus redes. Están ubicados en la calle 26B, número 32B, 19, en el barrio El Jardín. Y también cuentan con servicio a domicilio. ¿Necesitas organizar tus finanzas y las de tu empresa? En Quintero y Asociados te ofrecemos asesoría contable, financiera y tributaria para empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, ayudando su organización y el crecimiento financiero. Realizamos análisis financieros, elaboración de estados financieros, declaraciones de renta y todo el manejo contable y tributario que se requiera. Contáctanos al WhatsApp 322-497-8906 o visita nuestra página web
www.asiquintero y asociados.site. Recuerda, contáctanos al WhatsApp 322-497-8906. En Quintero y Asociados te apoyamos en hacer crecer tu negocio. Hola Fabri, no te escuchamos, no sé qué sucede. De pronto si quieres arreglar, mientras tanto, mientras vamos comentando, no, apenas escuchemos te decimos, pero por ahora no te escuchamos. Si querés, eso, mientras tanto, y vamos comentando entonces lo que fue el primer tiempo entre Colombia y Panamá, Panamá y Colombia. La gente que se sigue conectando está pendiente de la transmisión de Criterium Deportes y más, de esta primera participación o de esta primera salida más bien del equipo colombiano de Ángelo Marsiglia en lo que es la Copa Oro, un certamen que digamos es el símil, el par de una Copa América, de una Eurocopa en la Confederación de Centroamérica y Norteamérica, que es la CONCACAF. Entonces, es invitada a Colombia, así como lo es Argentina, Brasil y Paraguay. Ángela, ¿no estoy mal? Sí, No, señor. estoy en lo correcto, ya sintió. Muchísimas, le regala el señor, hombre, me hace sentir más, Sí, señorita. más viejo. pero sí, Cristian Eduardo Hernández que dice vamos Colombia. Bueno, y por ahora, a ver, seamos sinceros, lo dijimos antes para que no digan que somos acomodados. Pueden retroceder el en vivo y pueden escucharnos a Fabricio y a mí decir que Colombia ahora tenía un examen fácil. Panamá, por más que tuviera un proceso, por más que mantuviera el técnico, por más que tuviera un recambio generacional, porque hay jugadoras veteranas y hay jugadoras que están entrando en este proceso de selección, están conociendo qué es jugar y representar a un país. Es difícil, es bastante difícil, pero se valora que una selección de Centroamérica y con un fútbol emergente como lo es Panamá, pues tenga un proceso con fútbol y más aún con fútbol femenino. Entonces, bueno, ahí vemos a unos hinchas con la nueva camiseta que va a usar Colombia en la Copa América. Bueno, y entonces se valora muchísimo eso. Se valora también el gran trabajo que hizo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Unos grandes partidos, jugó de igual a igual lo más que pudo con sus rivales. Le tocó, eso sí, también digámoslo, un grupo bastante difícil y complicado para ellas. Y en esta Copa Oro, pues, no fue la excepción. Colombia, que viene en un gran nivel y que dijimos, no sé si Ángela, y ahorita también respondemos esa pregunta rápidamente, Colombia tiene que afianzarse
con un título para validar todo el proceso que ha hecho. Ya es hora. Hizo una gran participación en un mundial, llegó a la final de Copa América perdiéndola en Bucaramanga contra Brasil de local. Está participando en las jugadoras del rentado nacional cada vez están en el ojo del mundo para grandes equipos. La última es Mayra Ramírez. Entonces es el momento de afianzarse también con una copa, con algo que puedan poner en las vitrinas y decir, ese es el resultado de un gran esfuerzo y de un trabajo que ha ido yendo año tras año. No sé, Ángela, ¿qué opine? Sus impresiones, y creo que hay sustituciones, ya las vamos a referenciar en Panamá, pero la escucho. ¿O la escuchamos? Sí, yo creo que sí, realmente para que el proceso tenga un poco más de fundamentos y decir que Colombia no se ha quedado solo en el proceso y que continúa en el proceso, porque se ha visto que en la categoría sub-17 se logró llegar por primera vez a una final de un mundial, se estuvo muy cerca. En la categoría sub-20 se ha hecho una gran participación también y se ha llegado a instancias que antes no se había logrado. Lo mismo para la categoría mayores, ¿sí? Se siguen rompiendo récords, siguen haciendo cosas históricas, pero es momento de que Colombia piense un poco más allá, de que visualice y realmente llegue a eso que tanto se necesita, que es un título para poder no confirmarle a nadie, pero sí revalidar para ellas mismas principalmente y para el fútbol femenino colombiano de que realmente esta disciplina, con apoyo, con ese tipo de procesos y con ese tipo de gestiones que se hacen poco a poco, tienen importancia, realmente tienen la relevancia a nivel mundial. Entonces creo que va a ser bastante importante que Colombia no solo vaya a participar en este torneo, no solo que lo esté haciendo, sino que también tenga una gran actuación. Bueno, ya arrancó el segundo tiempo, ahí la producción nos colabora con la cortina y empezamos la transmisión de ese segundo tiempo entre Colombia y Panamá. Entra entonces, bueno, ya tenemos a Fabricio. Hola Fabricio, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión de Criterium. Vamos a ver si la escuchamos. Hola Juan Sebastián, Ángela, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Rápidamente, dos cambios, ya no sé si los alcanzaron a dar en lo que arreglaba el sonido. Salió con la número 4 Catherine Castillo, la jugadora del Deportivo Cali, y entra la panameño-americana Riley Tanner, la número 13, y salió con la 14 Carmen Montenegro, y entra con la número 20 Aldrit Quintero. Entonces, 20 para Aldrit Quintero. Perfecto. Ahí está, ya anotados las dos sustituciones que ha tenido Panamá. Creo que eso demuestra algo diferente por parte del entrenador, por parte de la selección panameña, al menos atreverse a algo más. Lo dijimos cuando anotó el primer gol, ya es 1-0, hay que atreverse. No se atrevió, llegaron dos más y terminaron la primera parte con un 3-0 en contra. Es difícil, pero pues ya, ahora sí, más que nunca no hay nada que perder. Recuperando Quintero, jugando la pelota bien. Por el sector medio aparece la selección de Panamá. Es Wendy Natis. Creo que ahora sí reacomodan la figura, ¿no? Y juegan con 4 en el fondo, si no estoy mal. Es que eso justamente fue lo que hicieron en el segundo tiempo, en el amistoso que jugaron ante Colombia en el Pascual. Eso fue lo que hizo Panamá. Cambiar su esquema para ver si así podía llegar un poco más. Y fue cuando Colombia tenía esa línea de 5. En la parte de atrás en el segundo tiempo que estuvo Mónica Ramos cuando estaba Abadía como director técnico. Aracelis Ruiz dice, bueno, este equipo de Colombia no es la gran cosa tampoco, ¿no? Es que nos estamos diciendo, a ver, no sé si apenas o se sintonizó ya en lo último cuando estaba hablando Ángel y cuando estábamos hablando nosotros dos, que decíamos lo que ha tenido Colombia. Colombia ha tenido un proceso, ha intentado establecer una liga colombiana con un poco más de carácter, y hay jugadoras colombianas que ahora están brillando en el exterior, y eso sumado a los logros como equipo de la selección Colombia, clasificarse a Juegos Olímpicos, llegar a una final de Copa América y perderla, no con un amplio margen contra Brasil, hacer un grandísimo mundial y ser casa también de grandes eventos deportivos como por ejemplo el próximo Mundial Sub-20 femenino que se va a hacer
en Cali, Medellín y Bogotá. Entonces, a ver, no estamos diciendo que Colombia aquí va a mostrar un despliegue futbolístico y que se venga a Estados Unidos que le vamos a ganar 5-0. No estamos diciendo eso. Pero sí es importante recalcar que por ahora solamente podemos analizar a Colombia porque Panamá no ha ofrecido mucho. No, y por no decir nada en este primer tiempo. Es eso. Cuénteme, Fabricio. Gallego, también le iba a comentar algo rápido. No, bueno, también creo que es porque lo que la gente decía en comentarios de que, bueno, es que Panamá tampoco se crea mucho. Sí. Creo que también va por esa vía el comentario. También nos saluda y le mandan a usted un saludo muy amable, Juan Sebastián. Nos Estela Gallego Madrián, nos dice Lola. Hombre, saludos. Nos dice Cristian Eduardo Hernández, vamos Colombia, y Araceli, bueno, ese equipo de Colombia me recuerdo tampoco, pero lo que sí es lo importante es que Colombia está sumando sus primeros 3 puntos a falta de que se juegue el segundo partido de la fase, así es, entre Brasil y Puerto Rico, que será a las 10:15 hora colombiana. Podría pasar cualquier cosa. Balón para Marcela Restrepo, va rechazando Wendy Natis. Está bastante retrasada la número 11, Mills. Natalia, ¿no? Sí, Natalia Mills. La que en el papel aparecía como centro delantera para Panamá y saque desde la portería para el cuadro canalero. El remate por parte de Vanegas, que no podía conectar con ninguna de sus compañeras. Y va a sacar la guardameta Jennifer Bailey. Va tocando en corto. Hablamos de Wendy Natis, descargando ahora para Yomira Pinzón. Mete el pelotazo, pierna derecha, no se puede jugar a lo mismo. Panamá no puede seguir jugando a lo mismo. Cuénteme. Incluso, ¿sabe qué apunte quería hacer ahora que se leían esos comentarios? No sé si ustedes lo ven así, cómo lo ven todos los que están con nosotros en esta transmisión, pero yo veo a las jugadoras de Colombia, al menos a la mayoría las veo un poco lentas, al momento de ir a correr, al momento de dar un pase, al momento de intentar incluso hacer una gambeta. Veo algunas con un poco de lentitud y eso también preocupa un poco porque al menos la mayoría de las que están en cancha vienen con más ritmo de competencia. Yorelín, Daniela Arias no ha tenido posibilidad todavía, pero Yorelín sí. Marcela Restrepo ha estado entrenando bastante con Atlético Nacional, lo mismo Daniela Arias. Han tenido un poco de ritmo sí de entrenamiento, pero de pronto de competencia no tanto. Puede que eso esté afectando en algunas y que incluso ese también sea un factor en contra, que le esté jugando en contra a Panamá, porque la liga empezó demasiado tarde. Bueno, puede ser. Ahí está Ángela Guzmán también. Damos un poco de contexto a Araceli Ruiz. Bueno, creo que ahí tenía razón lo de Fabricio, ¿no? Y se van ganando y algunos meten a la selección mayor de Panamá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, están hablando de peras y meten a manzanas. Sí. De los comentarios que la gente hace, pero están en la libertad de comentar lo que quiera. Aquí no vamos a, claro, con respeto, ¿no? No vamos a ponernos a insultar. Que habrá espacios para insultarnos y decirnos las cosas con falta de respeto, pero este no. Este es el espacio de la Copa Oro Femenina, y nos dice en comentario Miguel Ordóñez, totalmente de acuerdo con la mesa de trabajo. Colombia va progresando cada día, pero ya es hora de ganar una copa, ya que por ahora compiten bien, pero no hay títulos, no ganan nada. La pelota de Lorena Bedoya, rechazado por parte de la defensa panameña. Catalina Usme remataba bien Jennifer Bailey. Una serie de errores por parte de la portera. También ahí aparecía Pinzón de nuevo, haciéndose notar en la defensa, pero por su mal rechace que quedaba a disposición de Marcela Restrepo. Jugando Manuela Paví, descargando a Lorena Bedoya. Esta es Manuela Vanegas, se daba la media vuelta de espaldas al arco, eludía 1, eludía 2. Mills que la derribaba, que va a señalar la central del compromiso. Saque desde la portería. Mills se hace la loca, como que el cuento no es con ella. Y hay saque desde la portería para Jennifer Bailey. Recordemos que Ibar igual se puede estar revisando esa jugada. Jorge R. Ya ustedes me van a decir si para ustedes es penal. No, para mí no. La vi en la repetición, para mí no creo que sea penal, creo que se tira. Sí, no hay nada. Y el remate de Catalina Usme, un poco displicente, ¿no? Tenía el arco a su disposición y pudo hacer algo un poco mejor. Ahí Manuela Vanegas dice, mira la juez que de pronto sí me tocó, se hace la que está resentida. Bueno, entonces decía Jorge R, ¿qué sopa con el técnico de Panamá? Hace rato está no sé, está hablando con términos panameños, no lo entiendo muy bien, pero me imagino que qué pereza, ¿no? Como dicen los venezolanos, que bola. Como que se mantienen lo mismo, como que sigue por ahí en la misma línea, no cambia ni su discurso, ni tampoco se ve que cambie el equipo.
Y Edgar González, uno es femenino, otro es masculino, no hay que enredar. Saludos desde Panamá. Bueno, la gente de Panamá que se va conectando, creo que tienen potencial para hacer un poco más Panamá. En este no se ha podido encontrar, cambió el esquema también muy tarde el equipo de Nacho, ¿no? ¿Es Nacho? Señor, de Nacho Quintana. Y no solo eso, sino que también hay jugadoras que son titulares y que la vimos en el Mundial y hoy arrancaron en la banca. Claro. Como decíamos, Valtrip Reyes, Aldred Quintero, la misma Riley Tanner que podía darle un poquito más de dinamismo en el ataque, pero pues uno no es el técnico al fin y al cabo, dicen por ahí, ¿no? Marta Cox devolvía desde el saque de banda, jugando para Wendy Natis, el balón para Pinzón. Juega por el medio. Aparece bien la selección panameña, tocando por el sector de Oriental. No podía encontrarse Hilary Caen. Mete el remate por ahí Wendy Natis. Pegaba en una jugadora colombiana. No alcanzaba a Carolina Arias. El balón que se va al saque lateral. No, sí tiene pinta de todo menos de panameña. La jugadora número 13, Tanner. Jugando Marta Cox. Toca la número 10. ¿Qué va a hacer? Encontrando bien a Hilary Caen. Tanner de nuevo. El balón de Riley. No podía encontrarse con Marta Cox. La cara de Cox lo dice todo. La desesperación. La decepción de no poder hacer un buen juego. De querer y no poder. Carolina Arias. Ahí saque lateral. Creo que se listaba otra sustitución, ¿no? Si no estoy mal, ahí Quintana estaba dándole indicaciones a otra jugadora panameña. Juega Carolina. Mete el pase. Peinaba bien la jugadora colombiana. Encontrando a Catalina Usme. Mete el pase filtrado. Cambiaba de frente. Busca por ahí Manuela Paví. La recepción es de Rebeca Espinosa. El pase ahora y la esférica es de Daniela Montoya. Juega. Y alcanzaba, no dejaba desbordar ese balón. La entrega fue errática. La recuperación más bien venía por parte de Carolina Arias. Metía el cambio de frente, jugando bien para Manuela Paví. Descargando la pelota en Daniela Arias. De Daniela Arias. Daniela Montoya. Montoya para Arias. Jugando para Manuela Paví. Tocando para Arias. Juega por el medio. Aparece por ahí Manuela Vanegas. Toca atrás para Daniela Arias. Ahora la capitana Daniela Montoya. Juega la número 6. Tocando para Ilana Izquierdo. Balón para Catalina Usme. Pase filtrado. Bien para Manuela Paví. La persigue Rebeca Espinosa. Se mete el área Paví. Enganchaba a Paví. Metía la tajadón. Bien a la raíz del palo. La guardameta Jenny Bailey. Y el balón que pertenece a Panamá. Otra aproximación de Colombia. Viene el enganche por parte de Manuela Paví, que es para mí la mejor de Colombia en el primer tiempo, y en este segundo tiempo también ha demostrado cosas buenas. Se motivó con la... y suele pasar, ¿no? Creo que Paví no había tenido una gran oportunidad y la que tuvo cuando estaba en su mejor momento en el Deportivo Cali, se lesionó. No pudo estar en la selección Colombia, si no estoy mal. Daniela Arias. Bueno. ¿Sí, Ángela? Sí, quería rectificar que lo que decías estaba en lo correcto, porque cuando estuvo en su mejor momento Manuela Paví antes de irse para Brasil, creo yo, que fue en ese momento, sí. No se pudo por una lesión, por algunas molestias, pero ahora está llegando muy bien, incluso diría que con menos ritmo de competencia que otras de sus compañeras, está haciendo un muy buen partido hasta ahora. Sí, no sería lo correcto, ¿no? Hay que respetar también al rival, y el rival se respeta jugando y haciendo goles, no haciendo vaselinas y todo este cuento. Y ya voy con el comentario porque ataca Daniela Montoya. Se perfila por ahí Manuela Vanegas, mete el centro y la de izquierdo con el pie derecho. ¡Gol de Colombia! Como Pedro por su casa entró Ilana Izquierdo por el sector derecho, no le hizo caso el apellido, y con pierna derecha mete un pase a la red. Eso es un pase a la red. Bien la espera por parte de Daniela Montoya, el pase bien para Manuela Vanegas y el centro rasante para que Ilana Izquierdo, totalmente habilitada, entrara por el sector el palo izquierdo, pero de Jenice Bailey, y metiera el pase a la red. 4-0 gana Colombia ante Panamá, aquí en la Copa Oro, Grupo B, fecha número 1, aquí en Criterium Deportes y más. No tan habilitada. Me parece que está un toque adelantada, no sé, Ángela. Si me apuran, vuelvo y digo que está adelantada como en el primer gol.
Yo creo que lo van a revisar, lo más probable. No, pero en esa sí creo que es más evidente. Creo que en esa sí es mucho más evidente el Está el casi un fuera de cuerpo lugar. adelantada, Ilana. Sí. Veremos qué decide la central del compromiso, la mexicana García. Ahí Ilana Izquierdo estaba feliz por su gol. Claro, era el gol, digamos, el que inauguraba su primer gol en selección para una Claro. joven centrocampista. Infortunadamente, si todo, digamos, la legalidad, nos vamos a el VAR lo que determina y está adelantada, pues no va a poder ser por ahora. Correcto, veremos entonces qué sucede. 58 minutos. Para Ángela también fue fuera de lugar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, o sea, para mí sí es fuera de lugar. Incluso estaba viendo el fuera de lugar en Manuela Paví. Cuando recién arranca la jugada la vi un poquito más adelantada. Pensé que iba a ser desde ahí, pero claro, con la toma directa del gol de Ilana ya ve uno que está muy adelantada la jugadora. Pero hubiera No sé sido por qué se demoran exactamente tanto. hubiera sido exactamente lo que dice Fabricio. La oportunidad de poder no solo hacer su primer gol con selección, sino consolidar, pues con la categoría mayor, pero consolidar también ese gran nivel que está teniendo en este partido. Y también hay una cuestión que me parece Fuera de lugar. importante y es, bueno, se termina el fuera de lugar, volvemos al 3-0, le dijimos producción, Ahí devuelva la imagen, por favor. borremos a producción, sí. Pero me sorprende, y revisando la jugada que se nos está pasando, qué pasividad la de Lari Jaén, que la tiene ahí al lado, y está concentrada mirando el centro, que le pasa a Ilana sin mayor problema. Y lo mismo Wendy Natis, que no sintió en ningún momento la presencia de la colombiana. Cosas que tiene que corregir rápido Panamá, porque no solo esto no son un partido, son 3. Brasil y Puerto Rico ya serán otros rivales duros para Panamá. Sí. Y ¿sabe qué es lo que me sorprende también? Además de la pasividad, creo que las jugadoras estaban mal posicionadas. Todas se fueron hacia el palo derecho de la guardameta y dejaron solo por izquierda, para que entrara por el sector izquierdo que defiende Panamá a Ilana. O sea, una total desconcentración por parte de Panamá. Ataca Colombia, juega Manuela Paví. Descargan para Manuela Vanegas, de Manuela a Manuela, de Paví a Vanegas, de Vanegas a Paví, mete el centro Vanegas, el cabezazo de Catalina Usme, saltaba antes, cabeceaba la pelota muy por debajo, se iba por encima del pórtico de Jenny Bailey, la guardameta panameña, Wendy Natis, no sé si es porque eran compañeras o qué, le regaló todo el espacio para que saltara y se terminó desperdiciando otra oportunidad para Colombia. Doble sustitución. Sale creo que Espinosa, si no estoy mal. Creo que sí. Sí. Entra la número 7, ya apenas tenga, creo que sí es eso. A ver. Karina Paltrick. Sí, se Esta también me retira suena. Espinosa, ingresa Sherlyn King, la número 7. Y el otro cambio es Natalia Mills, la número 11. Sí, señor. Por la número 23. 23, sí, señor. Karina Paltrick. Esta sí me suena de haberla escuchado en el Mundial. Haberla narrado. Era la principal defensora junto a Wendy Natis y Yomaira en esa línea de 3 que tenía Panamá en el Mundial. Exactamente. Y era la que le daba un poquito más de solidez, al menos la que logró, digamos, que mantener un poquito como ese equilibrio defensivo junto a Wendy Natis, porque esa era como una de las virtudes principales de Panamá para poder intentar al menos tener un balón largo y buscar hacer daño a sus rivales. Gallego, rápidamente. Fabricio estaba, venga, qué pena, Fabricio, ahorita ya, creo que es la sustitución, ¿no? Va a reiterar usted la sustitución, pero lo que decía ahorita Fabricio de no tirarnos sillas y de no discutir con palabras así subidas de tono, ahí Sandra Liliana se despachó. Dijo que qué tristeza, que qué machismo el de Colombia no transmitir el partido por los canales nacionales, miserables machismo. Bueno, no nos trataría así. A ver, pero la exclusividad. No, pero aclaremos, la exclusividad de la CONCACAF la tiene ESPN, no, del torneo de la CONCACAF. El torneo es de CONCACAF, por ende, pues ESPN tiene
el derecho de transmitir y se reservó la exclusividad de este torneo, pero... Respecto a eso, le quiero hacer el apunte. Y en eso sí podríamos estar de acuerdo. No sé cómo lo ve Fabricio, pero sí podría haber buscado al menos RCN y Caracol, si tanto dicen, incluso hasta Win Sports, si tanto se dice y tanto se menciona que ser la casa de la selección, que se sigue siempre a la selección y que una cosa y que la otra con la selección, pues entonces al menos buscar los derechos para poder pasar los partidos exclusivamente de Colombia. Exactamente, no de la Copa. Me parece raro, ¿no? Porque igual Caracol sí tiene, o bueno, no vengamos a decir aquí canales, pero hay uno que sí tiene la exclusividad de transmitir a Colombia. No sé, parece raro eso. En fin. Daniel Díaz, ¿cómo va el partido? Aquí abajo. O sea, 3-0 lo gana Colombia. 0 para Panamá. Ahí está. Cuénteme, Fabricio, de las sustituciones o no sé qué. Dato rápido de las sustituciones. Sherlyn King, 17 años, jugadora del cuadro Santa Fe de Panamá. Y Karina Valtrip Reyes, 25 añitos, mundialista, jugadora de la Lazio de Italia. La Lazio, ragazzi. Pasta, no sé qué más. Prego, eso también se debe decir en italiano. Jugando la pelota, la selección colombiana. Por ahora, sin ninguna sustitución. Ya pasamos el segundo tercio del compromiso. Juega Carolina Arias, tocando para Catalina Usme. Arias para Daniela Montoya, recuperando Wendy Natis. El balón ahora le pertenece a Riley Tanner. Jugando arriba la selección panameña. Desconectaba los circuitos ofensivos. Yorelín Carabalí con el número 19. Marcela Restrepo está un poco retrasada. Reculaba más el balón para Natalia Giraldo, que en ese segundo tiempo también lo mismo. Puede estar ahora en sur. Se cambió de tribuna. Estaba en norte sentada, no una espectadora más. Ahora puede estar en sur, porque Panamá por ahora no ataca, no le ofrece peligro alguno a la selección de Colombia, dirigida por Ángelo Marsiglia. ¿Ángelo o Ángelo? Ángelo, ¿no? Le dicen Ángelo. Sí, Ángelo. Bueno, hablemos entonces. Ángelo, sí. Escribe Ángelo, pero es Ángelo. O bueno, al menos así lo pronuncia él. Jugando la pelota, Lorena Bedoya mete el pelotazo largo y elevado para Carolina Arias. Se interpone antes Hilary Jaén. No se complicaba, no quería meterse en problemas, así como su compañera Yomira Pinzón. La manda al saque lateral, reposición de banda entonces a favor de Colombia. A cobrar Carolina Arias. Toca el número 17, jugando para Catalina Usme. Se conocen varios años en selección. Mete el centro Carolina Arias. Se levantaba, rechazaba la pelota, la número 17. Hablamos de Kenia Rangel, que está como defensa. Mete el centro Manuela Paví, jugando para Marcela Restrepo. Quería meter un taco, no había ninguna compañera ahí cerquita para asociarse. Va saliendo con todo la jugadora número 7. Hablamos de Sherlyn King. No conectaba con nadie. Juega ahora Lorena Bedoya, toca el número 5. Bueno, entonces era por prime time. Bueno, Miguel Ordóñez, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí está, nosotros estábamos hablando y ya él nos da la información. Me parece también un poquito facilista porque es un gran partido y por eso es que van a transmitir. Pero Catalina Usme jugando para Marcela Restrepo. El balón que le pertenece a Ilana Izquierdo. Catalina Usme dejando el balón para Manuela Vanega. Remataba. Pierna zurda. Se iba por encima del pórtico. Se lamenta. Se agarra la cabeza porque sabe que desperdició otra oportunidad más para Colombia. Y déjeme decirle lo que les decía. Hay que respetar al rival haciendo goles. Si estos goles fueran contra Brasil en un 0-0, las que no se ven, las que no se hacen más bien, se ven hacer. Y esas oportunidades hay que lograrlas, hay que convertirlas en gol. Sherlyn King, va saliendo Panamá, jugando la número 7, descargando bien por el centro para Xiandra González, jugando Marta Cox, de taco se barría bien Manuela Vanega, recuperando la posesión para Colombia. Ilana Izquierdo entregaba bien para Lorena Bedoya, descargando la pelota ahora Marcela Restrepo, jugando de nuevo Bedoya, toca atrás para Yorelín Carabalí, jugando para Carolina Arias. Juega Yorelín, atrás Carolina Arias, jugando para Daniela Arias. De Daniela, de Manuela, jugando ahora Arias. Toca la número 3, mete el pase largo, filtrado, el rebote que le queda a Catalina Usme, mete el cambio de frente, buscando a Marcela Restrepo, se mete el área ese balón, la sacaba de nuevo, mete el centro Marcela Restrepo, balón para Daniela Montoya, no alcanzaba a cabecear, no se levantaba, y el rebote que le queda a Kenia Rangel, jugando Sherlyn King, recupera rápidamente Colombia, la perdía en la salida, juega ahora
La número 8, Xiandra González, tocando para Riley Tanner. Bien, se autohabilitaba, quería meter un 8. Carolina Arias, bien metiendo la piernita y recuperando la pelota rápidamente para la selección colombiana. Juega ahora. Era Marcela Restrepo, descargando en Daniela Arias. Igual, transmite lo que transmite. Nosotros siempre vamos a transmitir aquí, sean las 11 de la noche, ya lo hicimos en el Mundial, 3 de la mañana y transmitiendo. Desde la mañana, cuando estuvimos en el Mundial Sub-20 a las 4:30, 5 de la mañana madrugándole al fútbol femenino. Desayuno futbolístico, ¿no? Jugando para Marcela Restrepo, mete el centro rasante, remataba. En cámara lenta se lanzaba la portera Bailey, Janet Bailey, la número 2 en su espalda. Y otra oportunidad desperdiciada por parte de Manuela Paví. Llegaba muy atrás ese balón, igual quería conectarse y hay triple sustitución en el cuadro colombiano. Le acaba el partido a Ilana Izquierdo. De una vez desadelanto ahí. A ver, yo lo hubiera dejado. Sí, sí, no venía haciendo mal partido. Pero bueno. Creo que todavía falta un poco más para que se empiece con ese cambio generacional o al menos esa inclusión de una generación y otra en la selección Colombia. Sí la vemos de a poco, no vamos a decir que no, pero creo que se necesita un poco más de confianza en otras jugadoras. Va a entrar Mónica Ramos, Linda Caicedo, Liana Salazar, Liana por Ilana, creo que es posición por posición prácticamente, aunque eso le va a dar un poquito más de libertad a Daniela Montoya, posiblemente. Y salió Marcela Restrepo con la número 8, ingresó Linda Caicedo con la número 18. Linda solamente tenía un día de entrenamiento, a comparación de sus compañeras, solo tenía una sesión. Pero venía con ritmo, ¿no? Sí, había jugado el fin de semana con el Real Madrid. Y también salió Carolina Arias, ingresó Mónica Ramos para jugar como lateral. Raro. Creo que Yorelina ahora es la que juega como lateral, ¿no? No, creo que se va intercalando con... sí, Mónica, no. No, sí, pero raro, les voy a decir una cosa, raro, o no sé si uno está mal acostumbrado con Abadía, pero raro que los 3 cambios fueron de posición por posición cuando antes uno se acostumbraba a que Abadía siempre tenía los cambios de sacar una delantera por una defensa, de sacar siempre una centrocampista por un atacante, pero como que no le aportara lo mucho, entonces... Se salvó de tener 2 arqueras. Es raro un poquito o no sé si uno ya acostumbró, pero es raro ver esa coherencia. Es bueno, pero es raro. Me gusta, pero me asusta, dirían algunos. Ojo con la entrada de Sherlyn King sobre Lorena Bedoya. Apoya ahí, se reincorpora al juego la número 5 de Colombia. Le han pegado bastante en el tobillo, le han pegado bastante en este partido. Igual creo que no... es que si hacemos como una especie de análisis en este momento que de pronto el partido nos lo permite un poco, si lo hablamos posición por posición, a mí me parece que también hubiera hecho el cambio de Daniela Montoya y de Lorena Bedoya. Si estoy pensando en el siguiente rival un poco, sí es bueno el ritmo de competencia que lo tengan, pero también... ¡Atención con el remate! ¡El balón al fondo! ¡Gol! Es una experta, Ángela, en intervenir, es decir, que nos da un poco de respiro y meten el gol. ¡Gol de Colombia! Manuela Vanegas aparece como centro delantera. Mete otro pase a la portería de Janet Bailey. Corría con todo, creo que era... A ver si no estoy mal, Catalina Usme, sí. Metía el centro, elevado a media altura, la garra de sobrepique Manuela Vanegas. Lo dicho, como centro delantera. Una killer en el área chica. Y mete el remate con pierna zurda, la manda a guardar, nada que hacer para Janet Bailey. El marcador ahora sí, la producción lo puede cambiar. 4 para Colombia, 0 para Panamá, 72 minutos. Copa Oro, fecha 1 del Grupo B, aquí en Criterium Deportes y más.
Ángela, ¿es Manuela Vanegas la jugadora de los momentos clave? Porque a veces yo siento que si ese gol contra Alemania es inolvidable para la memoria colectiva y ahora pone su impronta en el debut de la Copa Oro 4-0 y con una Panamá que ya se hunde sin remisión, lo aprovecha de buena forma Colombia, que se ve un equipo más fluido ahora en la construcción de juego, y me está gustando un poco la libertad que ahora tienen un poco para salir más. Tanto Manuela Vanegas como Mónica Ramos ahora, Carolina Arias tiene esa función más, pero digamos de que ya hay una posibilidad de salir sin tener que correr rápido porque no hay quien cubra o se malentiende un poco esa dinámica. Pero me gusta 4-0 y por ahora tranquilidad para la selección Colombia, por ahora. Sí, obviamente con el 4-0 ya en 74 minutos de partido creo que es una ventaja bastante amplia. Cualquier cosa puede pasar en 15 minutos, pero Panamá ha intentado poco, o digamos que prácticamente no ha intentado. Este remate recién de Marta Cox fue el primero que tuvo la selección panameña, y creo que ha sido una cuestión, como una sucesión de errores defensivos, de errores de la arquera, y obviamente también ha sido mérito de la selección Colombia al poder encontrar los espacios, poder definir con calidad, poder definir con esa determinación que tanto las caracteriza en los momentos en los que realmente se necesita. Y sí me parece importante y me parece positivo el hecho de que Mónica Ramos y Manuela Vanegas tengan más libertad, pero personalmente no me gusta tanto que la tengan de esa manera. Bueno, opiniones de Ángela, opiniones de Fabricio y la gente que igual los leemos, los seguimos leyendo en el chat de Criterium Deportes y Más. Transmisión de la primera salida, el debut de Colombia en la Copa Oro. Me gusta el parchecito, ¿sabe? De la Copa Oro en la camiseta. Se tiene una, ¿cómo es que se llama eso? Un buen manual de marca, la Copa Oro, porque se adapta a los uniformes que tiene, en este caso, Panamá y Colombia. Se adapta muy bien, lo veo muy bien. Jugando ahora la pelota a la selección panameña, Wendy Nati descargando en Hilary Caen. A ver, ¿qué sucedió? ¿Hay falta o...? Sí, no hay falta. Decía que estaba rodando, se alista otro cambio, otra doble sustitución en el cuadro colombiano. Saliendo Pinzón, descargando la pelota Panamá con Marta Cox. Uy, reparte zapato, ¿no? Marta Cox. Y creo que se va a llevar un regalito de la central mexicana, Fabricio, Ángela. ¿Qué sucedió en el Snapdragon Stadium cuando ya cae la noche en San Diego? No todos a la vez, no, que me colocan la... Ya. No, eso. Se lleva la amonestación Marta Cox, primera amonestada del partido a los 75 minutos de juego, ya acumulación de faltas, ya venía pegando en el primer tiempo y ya la juez dijo, no más. Y por ahí me pareció era una mujer que tiene 3 nacionalidades calentando, preparándose para ingresar por la selección Colombia. Hacemos la referencia a Alex Zabar. Aunque... ¿Sí, Ángela? Lo interrumpo, ahí se veía en zona de traslado. Creo que las que van a ingresar primero van a ser Diana Celis y Lady Andrade también, que ya están completamente listas. Sí, por ahí vi. Raro ver con el número 10 a Celis, ¿no? Raro eso. La costumbre de Lacey. No me toquen ese vals. No me toquen ese aquí. Jugando Manuela Vanegas, descargando por el centro para Lorena Bedoya. Juega ahora Yorelín Carabalí. 77 minutos tenemos ya de compromiso. 4 para Colombia, 0 para Panamá. Lo ven ustedes en sus pantallas y lo viven por Criterium Deportes y Más. El próximo partido de Colombia, ¿cuándo es, Ángela? ¿A qué hora? Y no le voy a decir por qué canal, porque claramente va a estar por Criterium Deportes y Más. Obviamente se ve por el canal por el cual lo están viendo en este momento y lo escuchan a través de Criterium Deportes y Más. Colombia va a jugar el día sábado a las 10:15 de la noche ante Brasil. Partidazo. Digamos estar cargaditos ese día, ¿no? Porque tenemos Liga Femenina a la par en la tarde y noche de ir a mecatear futbolísticamente con Colombia-Brasil. Mecatear. Ojalá alguno de los patrocinadores se ponga a la 10.
Ya que Ojo estamos haciendo tanto aquí a esfuerzo. Roa Producción. Roba producción. Jugando Catalina Usme, enganchaba por un costado. Entregaba la pelota para Manuela Vanegas. Y el próximo partido de Panamá, si alguien lo tiene, de una vez. Se le tiene, pues ya le Sí, señor. confirmamos el horario. El mismo Perfecto. sábado, pero será a las 7:30 de la noche ante Puerto Rico. Perfecto, en este mismo horario, ¿no? Comenzó Colombia-Panamá. Así es. Comenzará Panamá, pero frente a Puerto Rico, rechazando la pelota Wendy Natis, creo que era así. Se alista la sustitución, están Andrade y están Diana Celis en zona de traslado. Veremos por quién es la sustitución cuando tenemos 78 minutos de juego aquí en el Snapdragon Stadium. Apenas me puedan referenciar, se armó una pelea de perros acá afuera, hombre. Apenas me puedan referenciar la sustitución de una vez. Bueno, se retira Catalina Usme con la número 11, ingresa con la número 10 Diana Celis. Sí. Y vamos a contar el de Lady Andrade también. Bueno, una histórica Catalina Usme, que ahora está jugando en México, su primera experiencia internacional después de estar en América de Cali. Y con la número 15 se va a retirar Manuela Paví, que jugó un gran partido, además de ese doblete que se lleva en su cuenta. Ingresa con la número 16 Lady Andrade. Y creo que por eso también todos la abrazan, ¿no? A Manuela Paví en el banco de suplentes, porque saben el buen trabajo que hizo y lo que... Digamos que, a ver, nadie... Todo el mundo hace méritos, o sea, cuando hace méritos, para llegar a la selección. Pero digamos que hay unas jugadoras o jugadores, en este caso jugadoras, que la selección, digamos, queda un poquito en deuda con ellas. Y creo que Manuela Paví es una de ellas. Estamos hablando de eso, porque en su mejor momento, en el Deportivo Cali, inclusive creo que queda campeona y es gran opcionada para entrar a la selección. Y se lesiona, infortunadamente. Después llega su paso en el exterior, no le va tan bien, no se acostumbra tanto al fútbol brasileño, hace unos grandes juegos, no es constante. Después regresa al Deportivo Cali, pero ahora le toca en el momento. Y en el momento que menos tiene rendimiento, que menos tiene de juego, Manuela Paví, es cuando hace un gran debut en selección y nada más y nada menos que una Copa Oro, un torneo internacional, y avanzando y ayudando bastante a su selección. Están ganando 4-0, la mitad de los goles los hizo ella. Falta de Lorena Bedoya sobre la número 17, hablamos de Kenia Rangelia y novedad en el equipo colombiano con la número 5. ¿Qué sucedió? Amonestación para Lorena Bedoya Durango, Lore. la ex América de Cali. Ahora el Real Brasil, al igual que Lady Andrade, primera amonestada del cuadro colombiano. Balón para el cuadro panameño, perdía en la salida Kenia Rangel. Poco hemos visto a Linda Caicedo, ahora sí se desprende, elude la marca de una jugadora, por ahí la perseguía la número 20. Hablamos de Aldrit Quintero, poco también ha aparecido en el compromiso. Juega Yorelín Carabalí, 81 minutos, nos acercamos a la recta final de este compromiso, el primero, el debut de la Selección Colombia, sábado 10:15. Vamos a estar desde las 9:45, media horita antes, hablando de formaciones, hablando de lo que podemos esperar del partido, hablando y pronosticando qué puede suceder con Colombia enfrentando a Brasil. Ya la conocemos, ya hemos jugado, ya hemos sabido enfrentarlos de igual a igual, ya no tenemos miedo. Ya ese cuento de camisetas creo que se ha acabado, al menos en el femenino. Jugando Wendy Natis, descargando para King, toca la selección de Panamá, había falta de Colombia, la salida de la número 7 Sherlyn King. 82 minutos, gana Colombia 4-0. Poco hemos visto, ¿no? Ya la delantera se ha jugado más en el medio campo y Colombia también le cede un poco más la pelota a Panamá. Claro, para no hacer el desgaste, para no forzar ya tanto el juego, ya están ganando 4-0, es una buena ventaja, pero si pueden hacer más goles hay que aprovechar esas oportunidades, no se pueden tirar a la basura. Jugando Linda Caicedo, descargando para Lorena Bedoya, aparece por ahí la número 16, hablamos de Lady Andrade, descargando para Yorelín Carabalí, juega la número 19, se abre Mónica Ramos, no se ha desprendido tampoco Mónica Ramos, poco hemos visto las sustituciones que han entrado en Colombia en este segundo tiempo, en esta segunda mitad, después del segundo tercio de compromiso, después de la hora de partido, la falta de Tanner
sobre Mónica Ramos, le pedíamos desprenderse, se desprendió y la recibió con falta, la número 13, Riley Tanner, jugando Mónica Ramos, descargando para Yorelín, creo que nos están escuchando. Cuando Ángela dice, no, es que había poco, ¡pum!, gol de Colombia. Y cuando le digo a Mónica Ramos que poco ha ido el ataque, empieza el ataque y la reciben con falta. Fabricio. Jugando Lorena Bedoya. Gallego, ¿sí? Ángela, me preocupa es que llevamos ya 83 de partido, casi 84. Y Natalia Giraldo está jugando en el partido, porque es que no la he escuchado, está tomando un tintico, un café, está viendo la novela. Pues que la verdad me preocupa bastante. A ver, uno entiende que Panamá es un equipo que tiene sus limitaciones. Atención con Linda Caicedo, Linda. ¡Gol de Colombia! Sí, definitivamente nos están escuchando. Linda Caicedo entraba como Pedro por su casa, igual que Liana Izquierdo. En el primer tiempo, en el segundo tiempo más bien, esa oportunidad estaba en fuera de lugar, pero qué bueno el pase por parte de Manuela Vanegas, eludía la marca de dos rivales, ya conocía una, hablamos también por ahí de Wendy Natis, no se encontraba con ese balón la defensa panameña, y Linda Caicedo, la jugadora del Real Madrid, que define de gran manera, al palo más alejado de Jennith Bailey, y ahí le hacían caso a Higinio Scatillo, se mandaba así de mano, y sí, esos son los goles. Colombia tiene 5, Panamá 0 en la Copa Oro, aquí en Criterium Deportiva. Gran gol. O sea, es una gran definición, la forma en la que elude a sus rivales, la forma en la que define también de cara al arco. Es un muy buen gol de Linda Caicedo, hay que decirlo. Panamá no defiende absolutamente nada, no ha defendido absolutamente nada, en ninguno de los goles se le ha visto una intención clara, sino que es intentar cortar lo que alcance, lo que se pueda. No es salir a marcar, no es salir a presionar, pero es un muy buen gol de Colombia, que lo intentaba por derecha, lo intentaba por izquierda, que siguió recuperando rápido y que pese a que hizo algunos cambios y no se había visto la incursión de ellos en el sector ofensivo, o al menos en el esquema como estaba desde el inicio el conjunto cafetero, pues ahora con Linda Caicedo logra colocar aún más alta la ventaja en el marcador y también darle un poquito más de respiro y un poco más de tranquilidad a Colombia de cara a esa segunda fecha ante un gran rival como será Brasil. Me preocupa, lo decía, Panamá, que le cuesta no proponer en el ataque y ahora en la defensa tampoco se ayuda. 5-0 y les digo, podría ser fácilmente más si Colombia pisara el acelerador un poquitito más a lo largo del partido. 5-0 para Colombia, esto es muy bueno, muy beneficioso, pero que por favor no se nos suman los subos porque luego nos creemos campeones del mundo, que vamos a poder contra todos. Vamos partido a partido porque se viene Brasil y Brasil es ya lo que decíamos históricamente, un coco nuestro, paso a paso, pero bien la victoria de Colombia y bien por Linda Caicedo, un remate, un enganche para chocar rivales y para poner la manito, como decía nuestro relator. Ojo el rechazo de Daniela Arias, se equivocaba Riley Tanner, que no podía conectar bien ese balón. King jugando bien para la número 8, hablamos de Xiandra González, remataba al arco, ahí aparecía Natalia Giraldo, si estaba jugando, estaba en el campo de juego Fabricio y Ángela, con los pies controlaba. Le decía a Marta Cox, venga, porque yo voy a tomar todo el tiempo posible. Y en sus manos, la esférica con la que se juega la Copa Oro, la CONCACAF Women's Gold Cup. Gallego, Ángela. En Open English. Dato rápido, les tengo este dato rápido. 77% de posesión para Colombia, 23% de Panamá. No, y los tiros al arco son abismales. 25 tiros de Colombia, 10 al arco. Y la mitad fueron goles. La mitad de esos tiros fueron goles al arco. Increíble. Y Panamá solamente 2. Tirititicos, como dicen por ahí. Digamos que digamos un poquito más de efectividad, un poquito más de contundencia, viéndolo desde ese punto de vista. Pero voy a decirles algo. En esa jugada puntual que acaba de pasar, donde fue ese intento de remate por parte de Panamá, ocurre algo.
y es que eso pasa en otro tipo de situaciones, en otro tipo de partidos, y Colombia, esta debe ser una imagen que debe mostrar muy positiva en todos los sectores de la cancha, porque el rival no le está ejerciendo ninguna presión. Atención con Lady Andrade, el balón al fondo. ¡Gol de Colombia! Apaguen el estadio Snapdragon porque esto es vergonzoso. 6-0 gana Colombia a Panamá. El gol es de Liana Salazar, pisó, enganchó, le mostró la pelota a Hilary Jaén, que nunca la encontró. Es increíble esto de Panamá, y al final, al medio del área chica, en la zona de la guardameta, Janice Bailey no pudo alcanzarla, la paró. Otro pase a la red por parte de Liana Salazar. Digo otro pase porque ya Colombia ha tenido 3 de esos. Gol de Colombia, 6-0 le gana a Panamá. Y aquí en Criterium Deportes y más, la victoria. Que siga hablando Ángela, que a ver si cae otro séptimo gol, por favor. No puedo decir nada. Iba a ser un apunte de algo defensivo y terminó siendo algo ofensivo, pero creo que una gran jugadora, Liana Salazar, se merecía ese llamado desde hace mucho rato. Incluso creo que también en su mejor momento en Independiente Santa Fe, antes del Mundial, merecía ese llamado, pero bueno, aprovecho para decir que ingresó Katherine Parris, la número 9, y se retiró la número 10 y capitana, Marta Kotz. Pero regresando al gol, una gran jugada de Lady Andrade por sector derecho, desbordó de muy buena forma y tiró un centro, ahí, justamente donde de pronto podía haber hecho un poco más la arquera panameña, pero donde fue un poco más inteligente y fue más rápida Liana Salazar para colocar el sexto de Colombia. Me recuerda de nuevo el cambio, Ángela. Qué pena, salió Marta Cox. ¿Y quién entró? Katherine Parris, la número 9. 9, Katherine Parris. Creo que tiene que acabar. 6 minutos. No, eso es una vergüenza. Además, adicionan 6 minutos ya. Es un partido 6-0. Tienes que acabarlo de una vez. Eso no es nada de adicional. Yo sé que eso es las reglas y todo, pero bueno. Daniela Montoya, había Gallego, falta. Piensa en 7, ¿Qué? piensa en 7. No, eso es una vergüenza. La falta de Wendy Natis sobre Diana Celis, y hay novedad en el equipo panameño. ¿Qué sucedió? La amonestación sobre la número 3, Wendy Nati, después de esa medio llave de judo que le clava a Diana Celis. Segunda amonestación en el cuadro panameño. La primera fue Marta Cox, que ya se retiró del partido. No, y lógico es que Wendy Nati reclama, ¿no? Dice, ¿qué hice? Ahí también dicen, profe. Sí, ¿no? Profe. ¿Qué dice, profe? ¿Qué dice? Pues caí la desnuca ahí a Diana Celis. Iba por ella. Sí. Le tenía una bronquita. Algún clásico, algo así que se hayan enfrentado, le tenía ahí la bronca a Diana Celis. Jugando en corto, Linda Caicedo, tocando bien para Liana Salazar, que va a ser la número 21, descargando por el medio, aparece Lorena Bedoya, juega a la número 5, tocando para Mónica Ramos. El balón que le pertenece a Lady Andrade, le mostraba la pelota a Hilary Jaén como en el anterior gol. Linda Caicedo por el medio, juega para Daniela Montoya, tocando para Linda Caicedo, el pase filtrado para Salazar, bien, le mostraba la pelota la número 12, la guardameta Janice Bailey, y entrega rápidamente la pelota ahora para Yomira Pinzón, revienta como viene esa esférica, juega ahora la pelota Colombia, tocando Manuela Vanegas, haciendo un no-look pass, juega para Daniela Montoya, entregando para Lady Andrade, pisaba la pelota Lady, la presión era de King, juega ahora Lorena Bedoya, descargando por el sector de occidental, aparece Mónica Ramos, atrás para Yorelín Carabalí. Tenemos 2 de los 6 minutos ya cumplidos en esta segunda parte. Me parece ya jugar por jugar esos 6 minutos, la verdad. Sí, yo sé, Fabricio decía 7, hombre, yo sé que el espectáculo a veces es bacano, pero ya está un partido liquidado ya. En 6 minutos no tendría que ser un gol por minuto para empatar. Imposible eso, con lo que ha mostrado Panamá, además. Vamos eligiendo la figura con criterium de este compromiso, que para mí está claramente del lado de Colombia. Tengo 2 opciones.
ya, pero yo no soy el que elijo, son ustedes los que eligen a la figura con criterio. Escuchamos a Ángela. ¿Con quién me quedo? Yo creo que me voy a quedar con Manuela Paví. Aunque me gustó mucho, y vuelvo y reitero el trabajo de Ilana, me voy a quedar con Manuela Paví. Incluso me parece un gran partido también de Manuela Vanegas, que supo ir al frente, supo buscar algunos espacios, intentar, pero me voy a quedar con Manuela Paví no solo por los goles, sino por toda la insistencia, por toda la intensidad que imprimió durante el compromiso, durante todo el tiempo que jugó, y que creo que lo hizo de muy buena forma. Fabricio. Yo me quedo, a ver, Paví sí, y me gustaría darle moneditas, un apoyo, porque me parece que hizo un muy buen partido. Catalina Usme, que estuvo más en el apoyo, en la creación, por momentos eso sí, un poco desconectada, y me parece que fue un muy, muy buen partido de Ilana Izquierdo. Me gustó mucho el debut en Copa Oro, la número 13 de la Selección Colombia. El balón que le pertenece a Colombia. Bueno, pensé que podía ofrecer algo más Colombia en esta oportunidad. Sí, para mí, Manuela Paví, por lo que hizo, por lo regular que fue y por lo que aportó en el ataque. Creo que cuando, no estuvo fina Catalina Usme, no estuvo fina, no en pases, sino en jugadas, en crear jugadas, que es en lo que más se destaca últimamente Catalina. Ahí estuvo Manuela Paví. Estuvo ofreciendo juego, además de atacar y de desequilibrar por el sector izquierdo donde estaba. Ofreció también asociarse con sus compañeras, eso es importantísimo, además de lograr 2 goles. Y creo que el segundo puesto se lo lleva Manuela Vanegas, ya el podio lo completa Ilana Izquierdo. Para mí, concuerdo con ustedes tres, con ustedes dos, yo me incluyo ahí, no sé por qué hablo en tercera persona, pero me uno a ustedes dos y creo que la figura es Manuela Paví, luego va Manuela Vanegas, las moneditas, y el tercer puesto es para Ilana Izquierdo, que tuvo un gran debut. 2 grandes debutantes en Selección Colombia. Manuela no había jugado ya, no había disputado algunos minutos, creo que sí, ¿no? Manuela. En Selección, Paví. Manuela Paví, sí, claro, ya había tenido oportunidad. Y incluso recordar... Ya hizo gol, si no estoy mal, Ángela, ¿no? Sí, señor. Y recordar también que Ilana Izquierdo tuvo un muy buen desempeño con selecciones juveniles, con la sub-17 y la sub-20, demasiado bien, y eso es también lo que ayuda a que en este momento ella esté haciendo parte ya de la categoría mayor. Bueno, había una falta, la ley de la ventaja, otra vez Lorena Bedoya, ahí en un encuentro, un choque fortuito, una lucha en el balón y de nuevo en el suelo. Dejaba seguir la central del compromiso. 5:53, estamos a órdenes ya de la central mexicana. García jugando la número 23, aparece por ahí, jugando Karina Baltrip. El balón que le pertenece a Lady Andrade, jugaba por el medio, no podía conectarse con Daniela Montoya, ya los 6 minutos cumplidos. La central del compromiso, la mexicana García, señala al centro del campo y dice que este partido ha terminado victoria de la Selección Colombia, 6-0. Doblete de Paví, gol de Catalina Usme, gol de Manuela Vanegas, gol de Linda Caicedo, y creo que con eso ya completamos, ¿no? Creo que... y el gol de Manuela Vanegas, creo que ya lo había dicho. Pero así fueron los 6 goles. 6 de Colombia, grandioso debut ante la selección de Panamá. Había que ganar con categoría, se logró, y ahora un durísimo rival que podemos enfrentar de igual a igual, estoy segurísimo, y lo vamos a tener aquí en Criterium Deportes y más. Comentarios de Fabricio y de Ángela ya para cerrar la transmisión. Victoria incontestable para la Selección Colombia, sin mayor dificultad. Ahora la dinámica y el reto va a ser contra Brasil. Ya se pasó la primera prueba y de antemano les digo, esta Panamá es más que Puerto Rico, así de simple. Así que se necesita ya en la última fecha asegurar ya con la tranquilidad y demostrar las condiciones, porque ya uno puede decir en la fase de grupos, no, es que Panamá, es que Puerto Rico, es que digamos Brasil pone el partido difícil. Pero ya en el mata-mata, cuando importa, equipos como Estados Unidos, como Canadá, como mismo México, ya aprietan y ponen más aún complicada la situación. Así que es mejor ir ganando, ir corrigiendo y preparándose mentalmente, porque Colombia ya ha hecho grandes cosas en torneos internacionales,
y tiene la mentalidad y la fuerza y las jugadoras para lograr algo importante en esta Copa Oro. Es un muy buen comienzo y ojalá sea una pequeña muestra de lo que se vendrá a lo largo de esta fase de grupos y ojalá posteriormente en el mata-mata, en esa fase eliminatoria. Sí, concuerdo mucho con la forma en la que, en los comentarios que ustedes hacían y también en la forma en la que se cierra la transmisión, diciendo que Colombia tiene con qué jugarle a Brasil de igual a igual. Ya lo demostró en su momento en Copa América, donde pierde solamente 1-0 en esa final. Ya lo ha demostrado en otros compromisos, dio muestra de categoría durante el Mundial, pero hay que ir por más. Es momento de ir por más, así como lo decían también todos los que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Y Colombia hizo un gran partido ante un rival que no le ofreció, digamos que absolutamente nada. No le ejerció presión, no le ejerció ningún tipo de obstáculo, no le colocó nada en el camino para que Colombia pudiera llevarse no solo 6 goles a favor, sino que también se lleve los primeros 3 puntos para hasta este momento y esperando al siguiente partido, que será en un rato, ser líderes del grupo, que es bastante importante pensando en el inicio de una competencia que sirve de preparación para los Juegos Olímpicos, pero que ahora, estando acá, la idea no solo es participar, sino también que Colombia llegue mucho más allá y ojalá que pueda lograr ese título de Copa Oro. Una pregunta antes de cerrar, Ángela. ¿Sabe cómo se clasifica? Yo sé que clasifican 8. ¿Son las 2 mejores y 2 mejores terceros o cómo es la clasificación? ¿Sí lo sabe? Sí, O señor. si no, lo dejamos detallar, sí. Si quiere lo podemos dejar para ampliarlo un poco más en la previa del siguiente partido, para que podamos contar bien cómo es todo el formato del torneo y contemos un poco también de cómo se prepara Colombia, de cara a cada compromiso. Bueno, cerramos la transmisión con el comentario de José Héctor, la selección colombiana. Las felicito, juegan muy bien. Bueno, nos veremos a todos. Muchísimas gracias por comentar. A todos, muchísimas gracias por estar conectados a la transmisión de Criterium Deportes y más. Recuerden suscribirse, activar la campanita. El sábado, 9:45, media hora antes del partido de Colombia. Ah, bueno, me faltó el gol de Catalina Guzmán, no lo había mencionado. El gol sola. A los 35 minutos, que era ya el 3-0, con el que terminó Colombia el primer tiempo. 9:45 de la noche, sábado. El sábado es 24, 22, 23, 24, ¿no? Señor. Terrible el calendario, ¿sí? ¿24? Perfecto. Sí, ahí estaremos ojo, entonces. Gallego, ¿sí? También, sábado 24, 4 de la tarde, estaremos con Cali Pereira, 5 de la tarde, la Equidad América Femenino, y a las 9:45 con el Colombia-Brasil. Vamos a estar reventados. Un aumento ahí a la gerencia de Criterium Deportes y más. Los esperamos entonces a todos y a todas. Transmisión sábado femenino con el fútbol a tope. Juega Cali, juega América, juega nuestra selección Colombia y todo estará por Criterium Deportes y más. Los esperamos a todos. Recuerden suscribirse, recuerden estar atentos a las transmisiones. Gracias a Ángela, gracias a Fabricio, gracias a Sebastián que estuvo en la producción sin rostro, y estaremos completos con Ani, con Camilo Galvis, con Luisa Gilón, todo el equipo, con Juan Pablo Quintero, todo el equipo de Criterium Deportes y más, claramente Ángela y Fabricio, y su servidor Juan Sebastián Gallego, en Criterium Deportes y más, con el sábado femenino de fútbol a tope. Los esperamos entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias por la sintonía. Cuando quieran.